Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Esta semana pasó una cosa muy importante, dos en realidad, y es que el Tribunal Supremo ha avalado la política de inmigración masiva de este gobierno. Por una parte, renunciando a presentar ante el TJUE la regularización masiva de Sánchez, por otra, avalando la prohibición de las devoluciones en caliente, es decir, devolver a su casa al que entre ilegalmente en el país. Así que ya tenemos, empieza usted a enumerar al gobierno, a la conferencia episcopal, a los sindicatos, a la patronal y ahora al Tribunal Supremo, todos defendiendo la misma política de inmigración masiva. Ninguno de ellos ignora lo que ha pasado en Francia, en el Reino Unido, en Holanda o en Alemania con estas políticas. Todos lo han visto. Todos saben que a medio plazo las consecuencias de esta regularización masiva, de esta entrada brutal de gente en España, va a ser la bajada de los salarios, y no lo va a compensar ninguna subida del salario mínimo, un aumento exponencial de la inseguridad, el colapso de los servicios sociales, lo saben perfectamente. Y sin embargo, todos ellos, sindicatos, patronal, gobierno, obispos, jueces, avalan esta insensatez. Me parece que es muy interesante plantearlo así, porque es que realmente esto es lo que está ocurriendo. La culpa no es solo de Sánchez, que es un demente, pero no, la situación es esta otra. Entonces, hemos de imaginar que se han reunido a la luz de la luna Argüello, Bolaños, los Comegambas, la señora Perelló y Lloramendi para decidir, vamos a fastidiar a los españoles metiendo 6 millones de personas aquí. No. Y esto también me parece que es muy importante subrayarlo. Aquí funciona una cosa que se llama constelación de intereses, por utilizar la terminología de Max Weber. Todos y cada uno de ellos piensan que les viene bien, que les interesa este fenómeno. Es fácil ponerlos de acuerdo. En todo lo demás se van a matar, pero en esto están de acuerdo, por tanto sale adelante. Eso es lo que se llama una constelación de intereses, que no es una conspiración. Es una constelación de intereses y es muy visible. La pregunta es ¿por qué piensan que les viene bien? Bueno, pues a la Iglesia, porque hace un cierto tiempo ya está convencida de que su único destino es ser algo así como el brazo moral del nuevo orden del mundo, a la patronal, porque está pensando fundamentalmente en bajar costes salariales lo más posible para obtener más beneficios, a los comegambas, porque es lo que les mandan, los que les dan las gambas, y así sucesivamente. Y además, de verdad, estoy convencido de que todos y cada uno de ellos piensan que están actuando bien. ¿Y sabe usted por qué? Porque en lo único en lo que no han pensado todos ellos es en usted, es en la nación española. Es justo el único criterio que no han tenido en cuenta ni la Iglesia, ni los bancos, ni la patronal, ni los jueces, ni el gobierno, ni nadie. Porque todos ellos, todo el poder que nos manda hoy, está en un mundo que ya es postnacional. Tienen la cabeza puesta en otras cosas. Y de usted no se acuerda nadie. Y me parece de verdad que es muy importante subrayar esto, porque no hay, o sea, en la guerra lo peor que puedes hacer es disparar contra el enemigo equivocado. Y aquí hay un enemigo concreto, que es ese orden político que intentan, político, económico, en fin, moral, que intentan imponernos a todos, donde la nación, es decir, usted, lo único que realmente es carne en las sociedades humanas, ha desaparecido por completo. Así que nuestra reconquista no es la de este tiempo, la del siglo XXI, una reconquista solo de territorios. Es fundamentalmente una reconquista de conciencias, para volver a meter en la cabeza de esa gente, preferiblemente por las buenas, algo tan simple como la idea de nación, la nación de la que ellos han salido, la nación a la que pertenecen, la nación sin la cual ellos no tienen sentido y que es lo único que garantiza nuestra supervivencia como comunidad. Reconquistar la conciencia nacional. Y que se lo apunten Argüello, Bolaños, la señora Perelló, Garamendi y los Comegambas. Gato de viernes, gato de húsares y a los sones de la generala, nosotros abrimos en este momento el menú de la cantina. Atento que hay platos extremadamente picantes. Titulares.
Bueno, que ahora el gobierno quiere vestirnos a todos igual. Esto es impresionante. Ya lo que le faltaba a este tirano era sacar una línea de moda. Pero es extremadamente revelador. O sea, efectivamente el poder nos quiere a todos iguales. Iguales y sin alma. Iguales y sin alma. Al final, la pluralidad y la diversidad y la inclusión, etcétera, consiste en que no haya nadie fuera del rebaño. Y por eso es tan importante este episodio, que no pasaría de ser chusco, aparte de los 15 millones de napos que nos van a soplar, de no ser por ese fondo ideológico. Y me parece que es muy importante comentarlo. O sea, la izquierda sigue siendo esto. Y buena parte de la derecha también, por cierto. Lo comentaremos. Vamos a pisar hoy muchos callos. Vamos a contar algo. Vamos a ver, usted la habrán contado en el cole, sobre todo a partir de cierta edad, por debajo ya ni eso. Aquello de que llegan los americanos en el 98, aviesos como son, que lo son, con sus barcos de hierro contra nuestros barcos de madera, y a pesar del heroísmo del soldado español, vestido con alpargatas y mal afeitado, como lo imagina Pérez Reverte, ellos van y nos ganan. No es verdad, nunca ha sido verdad eso. La verdad va apareciendo más bien, a medida que aparecen nuevos datos y se ponen en relación unos con otros, que aquí el poder entregó aquello. Cuba, Filipinas, Guam, deliberadamente, Puerto Rico, deliberadamente. Y hoy vamos a hablar del desastre del 98, no fue como nos lo han contado. Y cuanto más hurgas, más pinta tiene de que fue un desastre intencionado por parte del gobierno español. Vamos a verlo. Otro callo que vamos a pisar, todo el asunto de la fraternidad de San Pío X, del mundo lefebrista, integrista, para que usted se sitúe, que ha sido masivamente excomulgado por el Vaticano. Digo masivamente porque no se excomulgó solo a los sacerdotes, sino también a los fieles. Bueno, ¿por qué? Es decir, exactamente aquí qué es lo que está pasando. ¿Por qué la Iglesia en Alemania, que es una especie de verbena LGTB, la dejan funcionar y a los de San Pío X les quieren echar al infierno? Pues me parece que es una pregunta que hay que hacerse. Yo no sé la respuesta, pero le aseguro que esta noche aquí va a salir. Y vamos a hablar, hombre, del famoso caso Vallejo Nájera, no confundir con el psiquiatra perdón, tan famoso en los años 60-70, con el anterior, al que el gobierno ha anunciado que le va a retirar todas sus distinciones. El Mengele español le llaman, el Mengele de Franco, dice alguno apurando incluso. Vamos a contar la verdad, vamos a contar la verdad. Vallejo Nájera es un hijo de la ciencia de su tiempo. La ciencia del primer tercio de siglo es la cosa más animal que se puede usted imaginar. ¿Quiere usted saber lo que decía el doctor Allende sobre los homosexuales? ¿O lo que decía la Academia de Ciencias Soviética sobre los homosexuales o sobre la genética? ¿O los programas eugenésicos hipercientíficos de los países escandinavos en Europa, mucho antes de Hitler, por supuesto? Bueno, es que esta es la historia. ¿Vamos a hablar de ciencia en serio? Pues vamos a contar lo que era efectivamente la ciencia en el primer tercio de siglo. Esa ciencia de la que salió Vallejo Nájera, que efectivamente escribió unas cosas que hoy nadie se atrevería a escribir, pero no porque él fuera muy malo. Es que la ciencia de su tiempo era así. Y esto es lo que no le van a contar a usted. Nosotros sí lo vamos a contar. Así que hoy vamos a molestar a todo el mundo. Y aquí felices de la vida, porque paso estamos. Don Juan Antonio Vallejo Nájera, don Jesús García Conde, muy buenas noches. Bueno, yo no niego que hubiera podido ser paciente, al menos del hijo de Juan Antonio, que tenga merecimientos. Y me parece muy bien la gente que acude a ellos. A mí me gustó mucho el libro de los locos egregios. Estamos hablando del hijo. Sí, sí. Claro. Es que el padre hizo un libro también que se llama Locos egregios. El padre de Juan Antonio Vallejo Nájera tenía un libro también. ¿Que eran locos egregios también? Y le copié el nombre. A mí nunca me gustó el hijo. Por ejemplo, cuando escribió el libro sobre Mishima, parece que no entendió nada de Yukio Mishima. Pero bueno, oye, está ahí, en fin. Bueno, y aparte, bueno, es igual. El libro de La Puerta de la Esperanza está muy bien, pero bueno, vamos a hablar del padre y de lo que decía el padre. Pero el padre era también un señor muy culto. Claro, pero es que importa saber que la ciencia en el primer tercio del siglo era así en todas partes. Claro, y antes ni le cuento, las cosas del Lombroso y todo aquello. En fin, bueno, es que el mundo...
Pero cómo esta gente ha congelado la historia, Sí, sí. eso es una cosa terrible. En fin. Bueno, Jesús, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues temblando con la lista de enemigos que nos vamos a hacer esta noche, la verdad. ¿Sí? No, hombre, no, yo creo que nos vamos a divertir y sobre todo nuestra audiencia. Y un saludo a un miembro de esa audiencia, que es el padre Santiago, cura párroco del pueblo Herrera del Duque, en Badajoz, que hace unas semanas estuvo mi hija con unos amigos suyos allí en el pueblo, pues de misión, y este sacerdote le dijo que me conocía a mí y claro, a vosotros del programa del gato. Así que tenemos audiencia hasta en la Siberia extremeña. Pero por supuesto, y no sabes cuánta. Y además siempre es público del mismo perfil. Fuerte abrazo, por cierto, porque este programa tiene eso. Tiene ese atractivo, ese gancho. Claro. Cosas de las que no se habla. Por cierto, hoy hablando de ciencia, ya que no lo vamos a mencionar, que a mí me ha divertido mucho esta semana, que ha salido la noticia, seguro que también le agrada a Fernando Paz, que cada vez el aire es más limpio en las ciudades europeas, pero que eso tiene consecuencias. Y es que se intensifican las olas de calor. Vamos a dedicar dentro de un instante una parte del programa, antes de entrar en el asunto científico propiamente dicho, a las cosas que están emanando últimamente gente desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hasta la ministra de Igualdad, que ha descubierto que hombre y mujer son dos especies distintas. O sea, de verdad, las cabezas están muy mal, pero muy mal. Y encima le quitan a Vallejo Nájera. Pero ¿qué daño ha hecho en algunos la serie de películas de Alien? Joder, sí, pero lo tienen dentro. En fin, Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Fernando Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estamos? Pues muy bien, muy rebosante de agradecimiento. Yo, por el contrario, creo que atizamos poco y quiero por eso agradecer desde aquí a la patronal, a los sindicatos, al gobierno, a la oposición, no sabemos muy bien de qué, pero especialmente a la Conferencia Episcopal, por avalar moralmente todo lo que está pasando. Les quiero agradecer calurosamente, dadas las fechas en las que estamos, que nos vayan a meter 6 millones de inmigrantes y además, ¿qué 6 millones? Que esto forma parte de lo verdaderamente divertido. Porque una parte sustancial de ellos son los que no quiere Europa. O sea, imaginaos que nos vamos a convertir en el vertedero de los ilegales, de la peor inmigración, entre otras y fundamentalmente centroasiática, que no quiere Europa. Todo eso que hemos visto de Rotherham, de Rochdale, todo eso nos vamos a enterar a partir de ahora de lo que es la inmigración. ¿Creíamos que en España había mucha inmigración? Pues vete a contárselo a la Conferencia Episcopal. Que no, que al parecer había poca y además de una calidad que no nos merecíamos. Probablemente sea verdad. Así que se lo quiero agradecer. Hombre, yo entiendo que el capitalismo financiero tiene la necesidad de expandirse permanentemente, porque si no, si se para, se cae, y naturalmente, bueno, pues tiene que expandirse destruyendo fronteras y también destruyendo la solidez de las sociedades hacia adentro. O sea, hacia afuera las fronteras y hacia adentro nuestra solidez. No sé, quiero reiterar las gracias a la Conferencia Episcopal por ese abrigo moral que brinda a estas iniciativas. Cuando piensen en los desheredados de la fortuna, cuando piensen en los pobres, cuando piensen en la gente que está desprotegida, que la Conferencia Episcopal alguna vez se acuerde de los españoles, que les quedamos más o menos cerca y que al final somos el prójimo, o sea, el próximo. Pero bueno, supongo que para entender esto, pues no tendrían que ser de la Conferencia Episcopal. Por cierto, ese es el momento que todos estos amigos, espectadores que nos escribís, que sois marroquíes de segunda generación, que estáis instalados en España de hace tiempo, que sois colombianos o peruanos o ecuatorianos que estáis aquí instalados hace tiempo y que nos escribís diciendo que estáis aterrados con lo que viene, porque vosotros habéis venido a otra cosa, y creo que es el momento de que habléis en público. Claro. O sea, que llaméis a las cadenas del consenso para decirles, yo esto no lo suscribo. Porque es que la realidad es esa. Claro, sí, sí. O sea, la gente, no sé, decenas de miles de hispanoamericanos que están en Carabanchel, lo que se les viene encima sí, tremendo. Es justo lo mismo de lo que ellos habían huido. Sí, sí, claro. Así es. En fin, bueno. Nosotros vamos a hablar de estas cosas y de otras muchas más. Antes pasamos, como todos los viernes, por Comunidad Solar, que me parece que tenemos a Laura Varela al otro lado del hilo que se decía antes. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada, como siempre, de estar con vosotros. Recordamos sumariamente al respetable que es Comunidad Solar, para quien no lo sepa todavía.
Sí, pues mira, Comunidad Solar nace para acercar la energía renovable a cualquier persona o empresa. Nuestro objetivo es que todo el mundo pueda ahorrar en su factura eléctrica con soluciones adaptadas a cada necesidad. Bien, y una vez puestos así, vamos a las necesidades. Porque la mayor parte de la gente vive en bloques que no se puede poner placas. Correcto. Y entonces, yo sé que si me ponen las placas, os llamo y me lo arregláis todo. Incluso me miréis las deducciones fiscales. Pero si no puedo ponerme placas, ¿qué hago? Pues mira, precisamente para eso ofrecemos casos como el autoconsumo remoto, que permite beneficiarse de energía solar sin necesidad de tener paneles en casas o en negocios. Es una solución sencilla, accesible y pensada para quienes viven en pisos o no disponen de una cubierta propia. Tenéis además una propuesta especial para la gente que vive cerca, dentro del radio de 5 kilómetros, si no me equivoco, que es el legal de las centrales, ¿no? Porque abarata Sí. muchísimo los costes. Pues esas son las comunidades energéticas, las comunidades de proximidad. Son proyectos donde la energía generada por una instalación solar se comparte entre distintos consumidores cercanos. Lo más interesante es que se puede participar tanto vecinos como empresas que se encuentren dentro de un radio de hasta 5 kilómetros de la instalación, lo que amplía enormemente las posibilidades de acceso de energía renovable. O sea que si yo soy un vecino de un pueblo que está a 3 kilómetros de una de estas centrales, llamo al alcalde y le digo, alcalde, que tenemos una oportunidad aquí y le estás dejando escapar. Correcto. Pues Sí, ya sabéis en los pueblos que están cerca, claro, porque claro. esta es una oportunidad. Bueno, y los que sí que puedan instalarse placas, porque yo me imagino que desde que vosotros empezasteis a hacer esto hasta ahora, os habrá evolucionado el material una barbaridad. Correcto, pero nosotros seguimos desarrollando instalaciones fotovoltaicas para viviendas, empresas e industria. Nos ocupamos de todo el proceso para que el cliente consiga el máximo ahorro y la rentabilidad desde el primer día. Y yo les aconsejo que llamen con toda tranquilidad y cuenten su caso, porque Comunidad Solar nació para eso, es decir, para atender casos concretos de personas de carne y hueso. Si ellos no le pueden mejorar lo que usted tiene, se lo van a decir con toda tranquilidad, no te lo podemos mejorar. Pero si sí, les van a ofrecer un abanico que, pues, en fin, porque las placas, el autoconsumo, la batería, absolutamente de todo lo que Comunidad Solar viene pensando y desarrollando. ¿Desde hace cuántos años ya? Porque ya veis con esto Pues tiempo, ya ¿eh? llevamos casi 10 años, ya parece que no, pero la cosa está ahí. Cómo envejece todo Sí. el mundo menos nosotros, Laura. En fin, oye, gracias mil. Mil gracias, Bueno, Laura. buenas noches. Buenas noches, Laura. Recuerdo 980, vamos a ver el 980, gracias, 980-2812, que nacieron para eso. Aquí por eso les hacemos tanto caso, es que es ideal. La realidad es la que es. ¿Usted puede sacarle partidos? Individualmente sí. Pues ellos le van a ofrecer una solución llave en mano. Yo no sé, querida Raquel, si marcharme a la publicidad y hacer una pausa y así que bebemos un poco de agua o entramos ya en el tema libertades. Vamos a la publi porque así yo le voy preparando a usted. Porque junto a todo eso de la inmigración que hemos contado al principio, esta semana han pasado cosas tremendas, ¿eh? Lo del chat control es un atentado brutal a la libertad personal. El asunto de la identificación digital, que está ya y lo van a montar también, exactamente lo mismo. El euro digital, exactamente igual. Están tan interesados en la comisión de von der Bruggen, las tres Bruggen, o sea, la Kallas, la Lagarde y la Úrsula, en implantar todo esto, que el otro día hicieron la cacicada de contar las abstenciones, las ausencias como votos positivos, para que saliera adelante el chat control. ¿Qué nos están preparando? Publi, lo vemos. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares. A nuestras espaldas, como siempre, los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau. Y sobre la mesa, el diorama de Silvia, las tazas de la madrina, customizadas. En pocos programas pueden decir esto. Y el batallón de la madrina Paz, que como crecía sin parar, pues hemos puesto unas gradas para ir ordenándolos. Y ya iremos cambiando Y tenemos comprometido, Fernando, Pedro, Jesús, queridos, hacer un día un programa solo sobre las figuras, quiénes son y lo que representan. Y no lo hemos hecho aún. Me da culpa.
Pues a ver si antes de que acabe la temporada lo hacemos. Claro, es que la actualidad se nos come. Por ejemplo, todo lo que ha pasado esta semana. Los 3 frentes son importantísimos. Van a por nosotros, que decía Accidents Polypoetics. Pero enteramente. Vamos a ver, por partes. El chat control se aprueba, sale adelante, con trampa reglamentaria por medio. ¿En qué consiste? Antes de la votación, justo antes, Arturo Villa lo explicaba muy bien, porque explicaba lo que la mayor parte de los medios no le están contando a usted. Decía así. Imagina que mientras trabajas, mientras escribes a tu familia, tuvieras a alguien de pie detrás de ti leyendo todos y cada uno de tus mensajes. Pero bueno, tranquilo, es del gobierno. Puedes confiar en el gobierno porque el gobierno nunca te ha dado motivos para desconfiar. ¿A que dicho así no suena tan bien? Pues es lo que se vota este jueves en la Unión Europea. Se llama Chat Control. Y la idea es escanear los mensajes de todo el mundo, sea sospechoso o no, con el pretexto de buscar material de abuso infantil. A priori puede sonar bien, pero vamos con lo que nadie te cuenta. En primer lugar, el cifrado. Ahora mismo en WhatsApp hay un candado que hace que solo tú y quien recibe el mensaje podáis leerlo. Eso no lo inventó Bruselas, lo pusieron las propias aplicaciones, los propios proveedores de servicios. WhatsApp, Telegram, Signal. La Unión Europea no obligó a tener esa privacidad y ahora quieren romperla. En segundo lugar, el propósito. Dicen que es para combatir la pornografía infantil y nadie estaría en contra de eso. Pero una vez que una máquina está leyendo todos tus mensajes, primer filtro, segundo filtro, una persona, ¿qué garantiza que no lo utilicen para algo más? Que no se utilice con fines políticos, que no se utilice con fines tributarios, que no abusen de ese servicio los mismos políticos que no paran de cometer delitos. Y en tercer lugar, los fallos, los errores. La propia Comisión Europea reconoce que este sistema tiene un 20% de falsos positivos. En Irlanda, de más de 4.000 avisos, 8 de cada 10 eran falsos. Y un falso positivo supone que si un padre le manda a una madre la foto de su hija en la bañera, o porque tiene un bulto en la espalda, o porque simplemente es su hija y les gusta cómo sale, y son sus padres, y es un servicio privado como WhatsApp, nadie más debería verla. Y con este sistema se puede activar un falso positivo y que haya un tipo en Bruselas, un funcionario o la propia policía viendo tus mensajes privados, por si acaso, viendo a tu hija en la bañera. No están cazando criminales, están exponiendo a personas y a familias que no han hecho nada. Esto se vota este jueves en el Parlamento Europeo y todavía se puede frenar. Populares y socialistas quieren votar a favor. Compartid esto y evitemos este brutal ataque a nuestras libertades. Pues nada, justo después de grabar esto, Arturo, se votó y lo sacaron adelante. ¿Cómo? Con una trampa reglamentaria. Es que el Parlamento ya había votado en contra, ¿eh? Luego profundizaremos en ello si usted quiere. Con una trampa reglamentaria para que los votos que contaran realmente fueran los del no, dando por sí es todas las abstenciones. O sea, la gente que no fue, es de locura, pero lo han sacado así. Esto es la democracia según Úrsula. Luego está lo de la identificación facial. A partir de ahora, los coches nuevos van a fabricarse ya con una camarita de reconocimiento facial del conductor. Había una abogada el otro día en el Parlamento Europeo que lo explicaba muy bien. Y lo escuchamos un poquito. The digital ID will become a digital twin of you. The European Union does not have the legal power to impose this ID system because the EU is not a state or a country. The EU can't sit on the chair of the member states. Therefore, member states can refuse to implement the digital ID. And I hope really that this happens. And for EU citizens, my advice is to not keep a digital ID if you have one, just dump it. The second point, the digital ID is not issued by the EU or your government, but by a cartel of banks and big tech companies. This means that when you download your digital ID, you do this at your own risk. And the third one is the digital ID is implemented. Tiene usted el vídeo completo en Milenia de X, por ejemplo. Aquí hay dos cosas. Uno, a partir de cualquier identificación digital, sea facial o de otro tipo, su identidad digital pasa a estar guardada en algún lado. Usted tiene un doble y no lo sabe. ¿Y en manos de quién? ¿De la Guardia Civil? No. De las empresas que están gestionando esto. Claro. Bueno, y en tercer lugar está lo del euro digital. Salía esta semana y
lo veíamos anoche en el Gato, y si usted piensa que todo esto es, pues no sé, por el calor y tal, que no. O sea, la política de la Unión Europea en este momento es abiertamente antidemocrática y antilibertades. Y el mejor ejemplo es lo que está pasando en Hungría, donde han hecho una campaña feroz contra Orbán, restándole ayudas al país que le correspondían para poner a otro señor, el famoso Meher Peter, ¿qué está haciendo? De momento se va a cargar al presidente. O sea, como Azaña y Prieto en la Segunda República. Se van a cargar al Alcalá Zamora de allí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no es de los suyos. Después del golpe electoral de Rumanía, pues esta es la política de la Unión Europea ahora. Y yo ya sé que esto es, y cuesta mucho meterlo en la cabecita del español que llevamos desde los años 60, porque esto empezó con Franco, pensando que Europa es el horizonte de toda libertad. Bueno, pero ese mundo se acabó ya. Ahora es este. Y yo dejo hablar a Fernando Paz porque si no me encabrito y mejor que se encabrite él. No, es que Europa, la Unión Europea, puntualicemos, se ha convertido en una auténtica cárcel. Una cárcel de naciones y una cárcel de personas. O sea, cuando decimos, ahora con la cuestión está justamente que se está votando del control, el child control, esto no es una medida aislada que ya en sí sería gravísimo, es que esto hay que contextualizarlo en medio de todo lo que está pasando. Es que es la identidad digital, la identidad facial, el euro digital, claro. O sea, son una serie de medidas para asfixiarnos y para estar absolutamente controlados en todo lo que hagamos. Desgraciadamente hay mucha gente que dice, pero ¿por qué temes estas cosas? ¿Es que tienes algo que ocultar? Sí, no, mi privacidad. Claro, yo, mi privacidad. Claro que tengo que ocultar toda mi privacidad. Tú no tienes por qué saber lo que yo hago, ni tú, ni ninguna instancia de tipo estatal, y cuidado, tampoco privada, porque a lo que estamos asistiendo, y es un fenómeno del que se habla poco, es a una privatización del espacio público. Claro. Se está poniendo cada vez más el espacio público en manos de medios privados, de empresas privadas, que son las que realmente tienen el control. Y aquí, pues entre los progres y los liberales que no se enteran de qué va esto, porque como solo tienen armas aguzadas contra los poderes públicos, pues no dan una en los disparos que hacen. Realmente el problema que tenemos es que nos estamos poniendo en manos de este tipo de empresas que en general, junto con el poder público, constituyen lo que llamamos en mayúsculas el poder. El problema es el poder, no el poder público o privado, no, el poder. Esa es la cuestión. Y eso es lo que está arrojando a los europeos para quedar convertidos en los que somos, en ratas de laboratorio. El globalismo está retrocediendo en todo el mundo, felizmente, pero Europa, la Unión Europea está bunkerizada. Europa es el búnker del globalismo y, naturalmente, van a tratar de apretarnos las tuercas en la medida de lo posible y lo vamos a pasar muy mal, eso tenemos que tenerlo claro. Si por un lado nos felicitamos de la situación del globalismo de abierto retroceso en todo el mundo, por otro lado no podemos perder esto de vista. La Unión Europea se ha saltado sistemáticamente todos los pronunciamientos de los pueblos europeos, por ejemplo, en materia de referéndum. Es que en Dinamarca, acordaos de lo de Maastricht, se repite. Como sale el resultado que no gusta, se repite. Pero es que se votó la unión de la moneda danesa con el euro en el año 2000. Y también le salió mal. ¿Qué es lo que hicieron? Pues un constructo político y tal para que al final, efectivamente, la corona danesa esté sometida al euro. Pasó lo mismo con la votación en 2015 acerca de la justicia. También los daneses la rechazaron. Bueno, pues se las compusieron también para que la justicia danesa también entre por el aro, tal y cual. Es que ha sido así siempre. La Constitución Europea, devenida en Tratado de Lisboa, como Francia y Holanda tenían que ser aprobada por todos los países europeos, rechazan la Constitución Europea, pues se inventan el Tratado de Lisboa, que es un 90% la misma Constitución Europea. Es que en Grecia pasó lo mismo, en 2016, 15-16, si no recuerdo mal, cuando rechazan el plan de austeridad. Y da igual, se lo saltan exactamente, da igual. Hemos visto lo de Rumanía, lo acabamos de ver. Sí, el Tribunal Supremo rumano, a instancias de Bruselas, claro. Por supuesto. Es decir, es una tomadura de pelo. Van contra nuestra libertad e identidad. Que es lo mismo, porque parte de la identidad europea, de los europeos, de la cultura europea, es la libertad. Por lo tanto, es un poco redundante, pero conviene señalarlo. El plan de la Unión Europea está ahí. El que no lo quiera ver, pues peor para él. Claro que tenemos que proteger nuestra privacidad. Y con la identidad digital, el euro digital y el chat control estamos perdidos. Y por último,
Hombre, la tomadura de pelo ya alcanza categoría homérica cuando invocan la pornografía infantil. Es que es lo mismo que pretendía hacer Pedro Sánchez para el control de Internet, que nos tengamos que dar de alta y tal, porque quiere preservar a los menores de la pornografía. Pero estos tíos que han destruido sistemáticamente la infancia, que odian la infancia como odian todo lo noble, lo bueno, lo bello, como odian todo lo que es inocente, ingenuo, etcétera, estos tíos quieren proteger a los niños. Y unas narices, es una coartada y es una excusa para arrojarnos y para acabar con nuestra libertad. Y qué mejor excusa que un noble empeño moral como es el de proteger a los menores de la pornografía. Es mentira, son unos tiranos. Hay que terminar con la estructura política de la Unión Europea. Odian todo lo que es verde y fresco, como dicen Sí, señor. en el... Bueno, frescos son un rato, ¿eh? Bueno. Y verde está bien, Pedro. Sí, un segundo antes de que... Me gustaría recomendar un libro de un político que conoce muy bien el panorama de la Unión Europea, que se llama Ryszard Legutko, que se llama Los demonios de la democracia, y que habla de cómo la Unión Europea está invadiendo toda la Unión Europea, todos los campos de la privacidad. Y de esa manera, y eso se hace en virtud, como dices tú, de teóricamente fines muy buenos, pero en plena aplicación del sistema liberal. Estas cosas que luego hablaremos de eso, las jerarquías de la Iglesia de toda Europa bendicen y luego se lamentan de las consecuencias. Sí, eso es de Donoso Cortés, ¿no? Tronos a las causas, cadalsos a las consecuencias. Efectivamente. Bueno, estaba algo excitadillo nuestro amigo Fernando Paz. La mitad de lo que debiera. Bueno, pues yo voy a darte motivos Y la para mitad que de lo que todavía... debiera no es ni la mitad de lo que tengo yo. Bueno, pues voy a darte motivos para que todavía te enfades más, porque en la lista de ofensas y de amenazas de la Unión Europea contra nuestra libertad, pues te has olvidado de mencionar, por ejemplo, el acuerdo de Mercosur. El Parlamento Europeo votó en contra, con todas las mayorías y todos los requisitos, y la Comisión Europea, doña Úrsula, del Partido Popular Europeo, que se la trajo Feijóo para no sé qué campaña electoral, creo que para la campaña electoral de las europeas del año pasado, de hace 2 años, y esta tía dijo que aplicación provisional mientras el Tribunal de Justicia se pronunciaba sobre si era legal o no. Pero es que es alemana, Pedro, y la Unión Europea es un negocio de Alemania. Y ya está. Bueno, sí, pero es un negocio que también empieza a renquear, porque otro motivo de enfado es que sigue vigente la prohibición de los coches de combustión, que ese sí es el verdadero negocio de los alemanes, pero como por encima de las industrias de coches, de automovilísticas alemanas, está esta tecnodictadura de los tecnócratas elegidos, no se sabe por quién, pero pagados, si suponemos, elegidos por nadie. Pues sí, pero pagados pues, por chinos, por marroquíes, vaya usted a saber qué, por algunas empresas gasísticas, norteamericanas sí, pero también de otros continentes y países, etcétera, etcétera. ¡Hala! Seguimos con esta locura de destruir la industria europea. ¿Qué más? 70.000 millones de euros para Ucrania. Acaba de aprobarse en la cumbre de la OTAN. Para este año, 70.000 millones más. Ajá. Y ya lo último, que es que se ha puesto en marcha la prohibición, los trámites para ver si el grupo parlamentario de Alternativa para Alemania cumple los requisitos que le exigen para seguir existiendo y recibir financiación pública. Y los requisitos son si cumple los valores europeos. Esos valores que hoy consisten pues, en poner la bandera trans en los edificios públicos, como ha hecho Peter Magyar en Budapest estos días. A ver, esto yo creo que también a los tecnócratas y a los estos partidos del bipartidismo y a estos oligarcas y demás, les cuesta entender una cosa, que es que si viene Putin, como ellos dicen que va a venir el día menos pensado, que no va a haber nadie para defenderles. ¿Quién va a defender? ¿Quién va a jugarse la vida por uno? De eso hablaremos después, porque tenemos metido en el tema punto 6 del cantoral. Pues me guardo los argumentos para entonces. El tema Rusia, yo creo que sí, pero aquí me parece que lo importante es que todo el mundo tome conciencia de lo que está pasando. Aquí tenemos tal mogollón con Sánchez, que vamos a verlo enseguida después de la publi, que lógicamente aquí no miras, ¿no? Y todavía hay gente que piensa que ex Bruselas lux, ¿no? Y que vendrá la luz de Bruselas y nos redimirá. Pero no. Es más, si este pollo está aguantando aquí tanto,
es porque allí le protegen, no le quepa usted la menor duda. No, absolutamente. De hecho, bueno, apuntaba yo antes, la excusa argumental, la coartada que se buscó Pedro Sánchez y tal, que es exactamente la misma que está hoy argumentando, utilizando la Unión Europea, y esto lo ha hecho en muchas ocasiones. Hay un plan también a través de la transformación digital de la moneda, lo que pasa es que lleva sus tiempos y un paso decisivo es naturalmente lo del euro digital, en el que Pedro Sánchez también en ese proceso también se adelantó, y fue cuando entre abril y junio de 2020 propuso en el Parlamento, en una PNL, abolir el dinero. Ahí estamos, hay una proposición no de ley del Partido Socialista de la que solo se ha hablado en este programa, que desde el PSOE propone la abolición del dinero físico. Sí, sí, la abolición del dinero físico. Todo forma parte de lo mismo. Y el Banco Central Europeo le tira de las orejas. Eso sí, le dice, no te pases si no quieras ser el más listo de la clase, espérate que llevamos nuestros tiempos. Y entonces el PSOE se repliega y tal, y se calla y no sé cuánto, si no lo ha meneado hasta ahora. Porque Europa está en lo que está. Son exactamente el mismo proyecto. Y lo digo también por todos esos que creen que Europa va a venir, la Unión Europea va a venir a salvarnos de las maldades de Pedro Sánchez, que están en lo mismo. El PSOE, el PP, Bruselas, Pedro Sánchez. Iba a hacer un pareado muy fácil, no lo voy a hacer, pero vamos, que son lo mismo, exactamente la misma porquería. Entonces no se trata de sacar a Pedro Sánchez, que es importante, aunque sea por higiene pública, se trata de cambiar de políticas, se trata exactamente de eso. Bruselas y Pedro Sánchez son lo mismo políticamente. No, solo quería añadir que con la excusa del euro digital, la excusa que están dando es que hay billones de euros, eso es verdad, en las cuentas corrientes de los ciudadanos europeos, y que eso hay que movilizarlo para hacer la transición. Esa es una de las razones, efectivamente. Bueno, lo último que han dicho es que en Frankfurt, que es donde está el Banco Central Europeo, va a quedar prohibido eliminar el efectivo. Dentro de todo, ayer lo contábamos, dentro de todas las medidas. Bueno, veremos. Pero de entrada hay una opción. Usted puede renunciar a entrar ahí. Aún. Pues ya estamos perdiendo el tiempo. O sea, hay que renunciar, pero ya... A mí me da mucha pena cuando en la cola del supermercado veo a la gente joven y mayor pagar con el móvil. Dices, bueno, ¿y si hay otro apagón, qué van a hacer? Bueno, pues sí, no, es que es muy cómodo. Dice, claro, todo es muy cómodo. Señores, la policía... ¿Qué? A ver. Bueno, nada, iba a hacer una reflexión brevísima sobre una frase que dijo en cierto momento Houellebecq, que dijo, si la literatura sirviera para algo, habiendo leído a Dostoyevsky, el siglo XX no hubiera sucedido como sucedió. Esa está bueno, y hacía referencia fundamentalmente a los demonios de Dostoyevsky y tal. Bueno, pues cabe reproducir esa misma frase aplicado a las distopías que nos han venido contando durante el siglo XX precisamente, gente como Huxley, gente como Orwell, nos la han escrito, nos las han contado y efectivamente la literatura no sirve para nada, porque estamos reproduciendo aquello sobre lo que nos avisaron. Joder, yo me quedé impresionado con lo del uniforme porque en mi novela Al final de los tiempos, el poder pone a la gente en una uniforme que se trata de que la gente sea igual por dentro. Claro. Claro. Uy, es impresionante, ¿eh? Pues así vamos, ahí vamos. Qué barbaridad. Ahí vamos. Bueno, para que no se vea usted perturbado por lo que ha dicho Barbadillo ahora, porque estas cosas sí que hay que cargarlas muy bien, porque es natural, la gente no está al tanto. Pagar con el móvil o con la tarjeta no es el euro digital. El euro digital es un dinero que usted no ve, que teóricamente es suyo y que funciona como un apunte contable, que físicamente no existe. Ahora usted puede pagar con el móvil, pero se supone que responde a un dinero que tiene usted en su banco y puede ir al cajero y sacarlo y tener los billeticos. Con el euro digital eso se acabó. De hecho, precisamente para que la gente no lo venda todo, van a poner una limitación de euros digitales que puede tener un ciudadano. Nada, una cosa infernal. Oye, que nos dijeron... Cuando se va a pagar el anuncio Barbadillo. Sí, lo voy a pagar yo porque lo quiero decir. Pero es mentira, luego no paga nada. Nos dijeron cuando se introdujo el euro que se iban a poder cambiar pesetas por euro para siempre jamás y que en toda capital de provincia seguiría habiendo una delegación del Banco de España. ¿Ya no las hay? Es todo mentira, todo es mentira. La UE es una gran mentira. Pues si esto os parece mentira, ya veréis cuando veamos la evolución mental de la izquierda española es muy peligrosa. O sea, lo que le hemos oído el otro día a un responsable del CSIC acerca del petróleo y el franquismo, de verdad, Publi y lo vemos. Te voy a decir una cosa, hay pocas marcas que transmitan tanto como la española. Es vestir con identidad, con carácter, con ese punto clásico, pero renovado,
que nunca falla. Sus camisas están hechas con tejidos de calidad, súper cómodas y con unos colores pues, que encajan perfectamente con nuestro estilo de vida. Es esa prenda que te soluciona cualquier plan, desde una comida hasta una escapada. Así que ya sabes, pásate por www.camiserialaspanola.es y no te olvides de usar el código GATO10 para conseguir un descuento exclusivo por ser seguidor del Toro Televisión. Y si quieres llevarte un look completo, escucha esto. Cada mes sorteamos un pack La Española entre los suscriptores de nuestra newsletter. Hablamos de una camisa Oxford de raya azul con cuello botón en 100% algodón, fabricado en España, un pantalón chino, beige, cómodo y elegante y un cinturón tipo ante azul para completar el look. Escanea el código QR, suscríbete y ya estás dentro. El ganador se anuncia en directo la última semana del mes. ¿A qué esperas? Estamos de vuelta a Gato de Viernes, Gato de Húsares. Dentro de un instante vamos a estar hablando del desastre del 98 y de lo que a usted ni a nosotros nos han contado. La historia no fue la que nos contaron. Y eso lo vamos a ver antes, después, pero antes yo tengo que pasar necesariamente por el acelerado proceso de primitivización intelectual de la izquierda, específicamente española. Está pasando en todas partes. En Francia es alucinante. Ellos que habían sido siempre así tan... Pero en España, o sea, con la cosa del pollino nacional, en fin. Por ejemplo, vamos a ver. El otro día llega la ministra de Igualdad y dice que el hombre y la mujer son especies distintas y que el hombre tiene que evolucionar para ser como la mujer. O sea, coge usted una vaca, ¿no? Entonces, una vaca es la especie de Ana Redondo, por ejemplo. Y luego tiene usted el orangután, que es la especie de Óscar Puente, por ejemplo, ¿no? Y se trata de que no son lo que parecen, o sea, no son seres humanos, son dos especies distintas. Y el orangután tiene que evolucionar para convertirse en vaca. Y la tía lo suelta en una escuela de verano de la Complutense, me parece que ha sido, y sigue siendo ministra. Sí. Lo único que tienen bueno es que los dos son de Valladolid. Yo lo siento porque esta vez... Yo lo siento por Valladolid. O sea, no, y Atapuerca está en Burgos, ¿no? O sea, que en fin, mira eso que os perdisteis, joder. Bueno, pero Ana, esto... No, Ana Pastor quiere que evolucionemos Ana hacia Redondo, Ana Redondo. Perdón, ya es que son tal. Sí. Ana Redondo quiere que en esta evolución nosotros perdamos algo o nos corten algo. Porque estoy ya preocupado. No, sobre todo, aquí hay una cosa. O sea, ¿por qué pide que evolucionemos? Si basta con que te autopercibas, ¿cómo? Pues porque de lo que se trata es de crear una atmósfera donde la realidad no importa, la realidad objetiva. Lo mismo que otra animal, que fue ministra de Igualdad también, que era Viviana Aido, dijo que el embrión era un ser humano, pero no era un ser vivo. Al revés, que era un ser vivo, pero no era un ser humano. O sea, claro, luego sale Diana Morant. Diana, está aquí para ti. Decía que sí, la ciencia y tal. Joder, la ciencia, la del pollo que salió el otro día, hablando en nombre del MITECO, que es el Ministerio de Transición Ecológica y no sé qué, y del CSIC, nada menos. O sea, ¿quién lo ha visto y quién lo ve? Para explicarnos la vinculación profunda entre el petróleo y el franquismo y el machismo. Así. ¿Perdón? También es durante esa época, durante el franquismo, cuando se establecen en España los imaginarios de la petromasculinidad, ¿no? Pero claro, aquí también hay una diferencia sustancial respecto al contexto de Estados Unidos que veíamos anteriormente en la conferencia de Cara. Y es que, si bien en el contexto de Estados Unidos, ¿no?, y en general en las narrativas anglosajonas, ¿no?, del desarrollo de la modernidad fósil, el recurso a los combustibles se ha vinculado a la democracia liberal, ¿no?, y a un ideal de libertad que aparecería representado por ese patriarcado, ¿no?, que recurre al automóvil como un símbolo, ¿no?, de identidad y de libertad. En el caso español, pero también se verifica en otros contextos del sur de Europa y del sur global, en realidad el automóvil aparece como un símbolo del desarrollismo durante el franquismo, es decir, durante un periodo autoritario.
O sea, digamos, aquí hay un vínculo entre petromasculinidad y autoritarismo que es diferente a las narrativas que se pueden tramar desde un contexto como el de Estados Unidos y que me parece que también puede estar delimitando ciertos elementos diferenciales a la hora de acudir hoy, digamos, a otros imaginarios, ¿no?, que trasciendan esa petromasculinidad. Gilipollas. Jaime, corazón. O sea, pero con uno no va a bastar. Por lo menos de 7 capas. Vamos a ver, el petróleo en España empieza a explotarse tarde, porque no hay. Empecé en Burgos y tal, a principios de siglo. Del páramo de la Lora. A principios de siglo. La Lora, que es un sitio maravilloso, por cierto, las Loras. Bueno, a principios del siglo XX. Para entonces ya otra serie de naciones estaban, se puede imaginar, manejándolo muchísimo, claro. Es el gran descubrimiento del siglo. En España, en los años 20, con don Miguel Primo de Rivera, no confundir, queridos amigos de La Sexta, con su hijo José Antonio, se creó un monopolio de petróleos, público, lo público, como le gusta al gobierno, y hacen muy bien. Durante la Segunda República se quita el petróleo y se emplea agua de azahar para mover los coches, dirá usted. No, hubo petróleo también, claro. Y después, en época de Franco, efectivamente, de forma exactamente coetánea al resto de Europa, se generaliza el uso de combustibles en vehículos populares. Y esto es el petromasculinidad. La petromasculinidad tóxica y la madre que te parió. O sea, hay que estar muy mal. Hay que ser imbécil. Sí, pero Pero esto está pagado, ¿eh? ¿Por qué le pegas al...? Pero si has sido tú. Bueno, yo creo que es que han escuchado petromasculinidad. Y se han caído todos estos. Han ido a atacar. Yo creo, fíjate, que estoy seguro de que hay alguna tesis doctoral, es verdad que yo respiro por la herida, que con esto. No, bueno, pero que seguro, si tú pones una tesis doctoral que diga relación entre petróleo, masculinidad y franquismo, no hay problema. Fijo, no, pero a mí me llama la atención cómo además con el envoltorio de lo científico, luego hablaremos del asunto Vallejo Nájera, ¿verdad? Aparece un propio, se monta una teoría que en realidad es pura desconstrucción derridiana, pero claro, porque ese es ese mundo, ¿no? O sea, coges los conceptos, los metes aquí dentro del papel de aluminio, del gorro los mezclas, y los sueltas otra vez y los vuelves a montar. Y lo que te sale es que el petróleo es una cosa propia del fascismo y del machismo, ¿no? Y con como eso, todo el mundo sabe, o sea, de verdad, que le estás pagando el sueldo tú, Fernando Paz, a ese tío. Y con eso te dan una cátedra universitaria, que es lo peor. Pues ya estamos, con tesis, claro. No, es un nivel ya que ponga al lado, porque lo es, desgraciadamente, científico del CSIC. Yo he conocido muchos y, de hecho, he tenido una vinculación familiar. Es un invento franquista también, por Es un cierto. invento franquista, por cierto, en el año 40, si no recuerdo mal. Con López Ibor y todo aquello. Y López Ibor, yo soy muy de López Ibor, te diré. Sí, más que de Vallejo Nájera. Sí, soy más que de Vallejo, soy de López Ibor. Y creo que debería consultar a López Ibor, también dicho sea de paso, el pájaro el Bindel. Por cierto, que había un tipo que se llamaba Daniel Bindel. Hombre, Daniel Bindel, cesta y puntos. Joder, estamos aquí sacando ya la herencia boomer. Espero que no sean familia. Bueno, por la dicción del tipo y por la forma de razonar y tal, parece que no. Efectivamente, es una chorrada, es una gilipollez, es un disparate. Lo que dice este sujeto no se puede calificar de otra manera. Es un invento que se ha hecho él, una movida. O sea, el franquismo, el petróleo, y tal. Claro, porque entonces, cuando en todo el mundo, también en España, en esa España que era tan rara y tan singular, se generaliza el uso del coche, pues resulta que en España gobernaba un señor que se llamaba Franco y con el cual, en fin, gente como tú no hubiera prosperado mucho, no por razones ideológicas, sino por razones de capacidad intelectual. Que sea científico del CSIC, un tipo como este, que lo que ha hecho ha sido repetir una serie de lugares comunes de idioteces. Me recuerda aquello que decía Arthur Koestler, que recordando sus años mozos, aquello de el correcto manejo de la jerga marxista es capaz de hacer pasar al más idiota de los tipos por una persona culta. Ahí quería ir yo a parar. Ahí quería yo a parar, porque la izquierda en realidad, de verdad que esto es muy importante, o sea, no es una cuestión menor. O sea, el poder ha creado un discurso que no tiene nada que ver con la realidad, que cada vez más es un discurso puramente de poder, pero se trata de inocularlo en las mentes de la gente para que empiecen a ver la realidad de una forma que no es. Y esto está funcionando con el cambio climático, ha funcionado con las vacunas, está funcionando con el petróleo, que ya es lo último, pero lo interesante es que es un discurso cada vez más alejado de la pura realidad objetiva que todo el mundo ve. Al final tienes una pequeña minoría, la casta neoclerical esta, gobernando, hablando un lenguaje y debajo un montón de gente que dice, bueno, o el loco soy yo,
que puede ser, porque soy pobre, ¿verdad? O si no, es que es para exiliarse, y estamos en estas, ¿eh? Y la izquierda está en esta historia. O piensa la gente, bueno, es que los que dicen eso, como el tal Bindel, es que han estudiado. Y entonces, Eso ya no lo dice nadie, Pedro. Eso era en los años 40, si acaso. es que yo sigo siendo un poco boomer. Cuando el CSIC era CSIC, pero es evidente que no. O sea, las paridades son de tal calibre que en realidad es la construcción de un relato. Usted sabe que en la época de la Revolución Francesa, por ejemplo, la aristocracia hablaba de una forma que el común de los franceses no entendía. O sea, realmente era otro francés diferente. A partir de la Revolución se homogeneiza todo en torno al habla específicamente parisina, pero el rey hablaba como en el siglo XVII. No decía moi le roi, decía moi le roi, que es como se decía entonces, y seguían hablando igual. Y es verdad que la diferencia entre élites y pueblo había crecido hasta el punto de que hablaban lenguajes distintos. Como ahora. Bueno, pues ahora es igual. Ahora, exactamente igual. Lo que pasa es que al fin y al cabo el de antes se entendía, pero el de ahora tú, en fin. No, le ha faltado pues eso, meter pues, sostenibilidad, inclusividad, resiliencia, que es una palabra particularmente odiosa, que me encocora. Porque le hemos cortado Seguro que lo decía, es que no lo he visto, lo veo por primera vez, gracias a Dios. Eso vendrá a partir de la página 50 o 60 de la tesis. Estoy convencido de que detrás de eso hay una tesis. ¿Detrás de esto hay una tesis? Sí, pero fácilmente, sí. Hay un libro maravilloso, aquí se publicó, y luego el de Alan Sokal. ¿Tú te acuerdas cuando Sokal era un científico, en fin, norteamericano? Fue buenísimo. Con un enorme sentido del humor. Yo lo cuento en Reiniciar España, para hacer una burla de toda esta jerga que se había instalado en las universidades americanas, pues esto fue en los años 90, si no me equivoco, o sea, hace ya tiempo, o sea, que aquí estamos recibiendo la herencia de... Publicó un artículo en una revista científica que, por supuesto, pasó todos los filtros revisados por pares y por los 12 pares de Francia, si hace falta, que era una pura construcción, una verborrea como la de este tío, como la de Bindel. Y se publicó. Y luego él, inmediatamente después, publicó un artículo en otro periódico explicando: os he tomado el pelo a todos. O sea, me estoy burlando de vosotros. He hecho un artículo con toda vuestra jerga, que todo es mentira, pero haciendo como que es científico, y os lo habéis tragado. Pues esto es lo mismo. En fin. Es lo mismo, se nos escapa la analfabestia de Ana Redondo, que dale sin piedad. No, sobre todo porque lo que revela, bueno, la idiotez esa tan científica de que el hombre y la mujer son especies distintas, porque luego estos son los que se postran ante el tótem de la tribu. O sea, la ciencia, y nos dice que somos especies distintas. En fin, bueno, no sigamos por ese lado. Quiero decir, esta supongo que señora, si es que pertenece a la especie humana, que quiero creer que sí, lo que está revelando... Sí, porque por su aspecto tengo dudas. Lo que está revelando, en realidad, es que por supuesto que las leyes de género obedecen a un apriorismo que ellos imponen y que constituye el núcleo de su creencia. Y es que, efectivamente, el varón es culpable por el hecho de serlo. O sea, cuando denunciamos desde algunas instancias que las leyes de género son leyes gravemente lesivas para el varón y que rompen la igualdad ante la ley, y ellos buscan todo tipo de argumentación para decir que no y todas estas cosas y tal, están reconociendo con esto que efectivamente también en esto tenemos razón, que efectivamente parten de la base de que por supuesto que no hay que tratar igual a los hombres y a las mujeres, por supuesto que las mujeres tienen que tener privilegios legales, por supuesto que tiene que haber una discriminación positiva en favor de las mujeres y por tanto negativa, por comparación obviamente, hacia los hombres. Claro, es que su creencia de fondo es que los hombres tenemos que evolucionar. Bueno, a mí me bastaría con que ella perteneciese siquiera a una especie animal, porque a mí se me asemeja a una especie, no sé, ¿de qué? De ficus ahí, con cosas que se ponen, ¿no? O sea, vamos a jugar a eso, ¿no, señora? Bueno, ficus redondo. La regamos un poco a ver si crece, redondo. Por lo menos si crece moralmente. ¿Es un anélido? En fin, es un anélido, un gusano. Anélido redondo. Bueno, una tontería. Bueno, a mí lo que me interesa subrayar es la atmósfera delirante en la que nos están metiendo. Y dentro de esta atmósfera delirante, además, hay que vestirse, como ellos. Y este ha sido el inventico de la semana, la democracia, porque la E, como usted sabe, que no la han suprimido, porque debe ser porque es la E de España. Mire, ¿escuchamos? Es que es muy divertido la musiquita. Ponla. ¿Esto qué es? Ah, que esto es el museo, efectivamente. Sube el volumen, anda.
circo, montar tu propio partido político, decir que vives bajo la censura y protestar en contra de las vacunas. O sea, que tú vas haciendo así y tal, y de repente te sientes demócrata de... O sea, de verdad, ¿eh? Hey. Marina Rivers se llama la señora sí. ¿No será de Valladolid? No, Menos no mal. lo sé. Marina Rivers, me niego a decirlo en inglés. Marina Rivers, que es la influencer rojilla, a la que le han soltado 14 kilos y medio para montar esta, que además lo más gracioso es que no se va a vender en la calle. O sea, es todo puro vacío. O sea, el gobierno crea una línea de moda que no se vende, me imagino que Marina Rivers se forrará con este asunto o lo que sea, para que usted se sienta, pero muy demócrata. Sí, es una pena. O sea, el demócrata, y si no, no eres demócrata. Si no vas vestido así, no eres demócrata. Sí, puede que Marina Rivers sea muy aficionada a los chandras, pero no los llevaba en algunos vídeos que muestra en TikTok, donde sale en su casa pasando la aspiradora, como estoy viendo aquí en un tuit, mientras lo hace de una manera un poco, en fin, como si fuera lap dancer, pero luego es verdad... Lap dancer. Pues, bueno, es igual. ¿Sácala qué? Que no todo el mundo sabe inglés. Bueno, pues como si ¿Qué fuera una cosas sabéis los de contorsionista, vamos a decirlo así. Pues no es exactamente eso. No es exactamente eso, pasa que, pero bueno. Bueno, no, Como si fuera. Te metes en líos muy extraños. Bueno, el caso es que es esta la que está anunciando esto, y esta es el ejemplo que nos quiere poner el gobierno. No, pero la cosa es que, vamos a ver, o sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, que un gobernante diga, voy a vestir a los españoles para que sean demócratas. O sea, pero, joder. Bueno, en un individuo que está convencido de que es alguien enviado, no sabemos si por el gran arquitecto o por el universo, y de que tiene una misión que cumplir, que es llevar a los españoles a la democracia. Hombre, como decía ese coronel de una película norteamericana protagonizada por Marlon Brando, de voy a llevar a los japoneses a la democracia aunque tenga que fusilarlos uno por uno. Además, pues estaba en Okinawa y demás. Ajá. Oye, os quejáis de los vestidos de esta chica, de Marina Rivers, que yo no sé si será pariente de Miguel Rivers, el cantante de rock. Además, oye, ¿no os acordáis de que el Kim III de Corea del Norte hace unos 10 años sacó 15 modelos de peinado para caballero? Y Rufián cogió uno, no hay más que ver la cabeza, va igual. Bueno, a mí, de verdad... Viendo esto, es que Jesús me ha pasado estas cosas de TikTok y tal, comprendo y agradezco que lleve chándal. Ya. Bueno, es una se reflexión, puede... es una reflexión. Vamos a ver. De verdad que esto no es una tontería. O sea, guarda coherencia, de hecho, con lo que hemos explicado desde el principio. Aquí hay un discurso de poder. Irracional. Crecientemente irracional, como acabamos de ver con el pollo Daniel, que tienes aquí tu gorrito. Bueno, dentro de ese discurso irracional de poder aparece una moda ostensiblemente fea, objetivamente fea, que tú te lo colocas y te haces demócrata, y si no, no. O sea, están muy mal. Hay que quitarse a esta gente de encima cuanto antes. Y eso va implicando a un número cada vez mayor, por cierto, de prebostes. En fin, bueno, vamos, si no, acabarán metiéndonos en otro 98. Y ahí es donde vamos a ir enseguida en cuanto volvamos de la publicidad. 1898. A usted le habrán contado, como a todos nosotros, que allí lo que pasó es que España era pues, un país menesteroso y pobre, muy digno, muy orgulloso. Pero, bueno, con marcos de madera. Enrique, puedes pasar a sentarte cuando quieras. Y enfrente, ¿quién estaba? Los americanos. El pérfido yanqui, el pérfido gringo, con su potencia industrial, su gran ejército, el Clint Eastwood haciendo de sargento de hierro, los marines, los barcos de metal, y entonces nos arrasaron a pesar de nuestro orgullo y nos quitaron Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam. Bueno, y no es verdad. Quiero decir, no fue así lo que pasó. Y en cuanto uno empieza a meter un poquito el dedo en diferentes asuntos concretos, nos están engañando. O sea, en Cuba militarmente en tierra podríamos haber ganado, y en Filipinas por el estilo. Nuestros barcos no es verdad que fueran de madera. Teníamos los más avanzados del mundo. Estados Unidos no tenía ejército, propiamente dicho. Era una cosa muy pequeñita. Al político que más defendió
la españolidad de Cuba, Puerto Rico, etcétera, lo matan antes que a Cánovas. Y el que le sucede, que es Sagasta, era la cabeza de la masonería española en aquel momento, y en su época eso es importante. Otro sí digo, después de la guerra, no paga España reparaciones a Estados Unidos, sino al revés. Y por cierto, no sé dónde fue ese dinero. Cuando digo que no sé, es que no lo sé. Te voy a contar tu historia. Cuando escribí el libro, además, se hizo alguna averiguación. ¿Quién se lo había llevado? Imposible saberlo. Bueno, pues el otro día, al amparo de la tarea impagable de SND Editores y de Martín Estrellas, al que desde aquí mandamos un abrazo fortísimo, había un acto importantísimo, vamos a ver el cartelito cuando podáis, donde aparecieron 3 de los más conspicuos nombres que han estado investigando esta cuestión. Faltaba Pablo Victoria, por cierto, siempre llorado, que escribió un libro recientemente sobre el asunto, pero claro, finado, que descanse en paz, y un abrazo fortísimo a toda la familia. Pero tanto José María Manrique como José Enrique Rovira, como Cesario Jarabo, son 3 muy buenos conocedores de lo que allí pasó y desde luego de lo que no pasó. Y lo que no pasó, querido José Enrique, es lo que nos han contado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Que efectivamente lo que no pasó es lo que nos han contado. Fue otra cosa enteramente distinta. Cierto. Bueno, ocurrió que había un complot. Y siempre se ha hablado de este complot como que no existían pruebas, y ahora ya tenemos pruebas. Ahí existe la pistola humeante, que es que, aquí lo contamos también, aunque luego hablamos de este libro, es que el jefe del Estado Mayor del Ejército de Cuba no estuvo en Cuba durante la guerra, sino que estuvo en Tampa, Estados Unidos, que era el cuartel general del Ejército de los Estados Unidos. Atento a este asunto, que es que hay que repetir estas cosas porque como la versión oficial es otra. El jefe del ejército español en Cuba, cuando los americanos atacan, no está en Cuba, está con los americanos. ¿Cuándo? En Florida. Vamos. En Florida, sí. El teniente general Luis Pando Sánchez. Pero además teniendo en cuenta que el gobernador, el capitán general de Filipinas, que era el gobernador también, era el capitán general Ramón Blanco Llerenas, llegó a Cuba para implementar la autonomía y lo implementó con relativo éxito. Algo pacificada debía estar la isla. Pero porque era un político. Ramón Blanco era un militar desprestigiado, había sido capitán general de Filipinas en un momento en el que España estaba expandiéndose, y cuando es sustituido por Polavieja, que hay un cambio de gobierno, no es que nos estábamos expandiendo, es que estaba los tagalos, el Katipunan, era una especie de logia masónica violenta, estaba rodeando ya Manila. Habíamos perdido incluso el poder de la isla de Luzón. Bueno, pues este es el general Blanco, que se le nombra y curiosamente sustituyó a Baylor en Filipinas, y sustituyó también a Baylor en Cuba, y se le nombra Blanco para hacer una constitución, una autonomía, no para dirigir los ejércitos. Para esto se llevó a Luis Pando Sánchez. Y fue el que desapareció, sale de Cuba el 20 de junio, y sabemos que los norteamericanos invaden Cuba el 22 de junio. Sale de Cuba 2 días antes. Uno empieza a juntar piezas, y tenía usted que ver las explicaciones de José Enrique, por ejemplo, sobre las, ¿cómo decir?, muertes en extrañas circunstancias de todos los oficiales que quieren resistir. Eso es una cosa alucinante que yo no sabía y que he aprendido con él. Uno empieza a sumar cosas y dice, evidentemente aquí hay gato encerrado. Yo casi... Fernando y Pedro saben muchísimo de este episodio, así que me callaré enseguida. Pero solo te pediría que me contestaras muy rápidamente a preguntas muy concretas. ¿Es verdad que los barcos españoles no estaban a la altura técnica de los norteamericanos? No estaban a la altura, es mentira, sí estaban a la altura. Eran barcos muy distintos, eran barcos marineros, eran barcos veloces, eran barcos para combates en el mar, rápidos y con mucha autonomía. Los barcos norteamericanos no tenían autonomía, y de hecho de los que tenían, solo 2 podían llegar a las Canarias, que luego dijeron vamos a invadir las Canarias. No tenían capacidad de eso. Los nuestros sí, los nuestros llegaron desde España. Es decir, que la imagen mítica del barco de madera español contra el barco de hierro americano es mentira. Eso es una cosa que se construye después. 2, ¿es verdad que desde el punto de vista de los combates terrestres España se rinde enseguida?
España se rinde enseguida, y además se rinde en los 3 teatros de operaciones. Es muy curioso. No, pero espera, que he formulado mal la pregunta. ¿Es verdad que se rinde sin necesidad? Absolutamente sin necesidad. Por ejemplo, en el primer escenario, en Filipinas, los norteamericanos toman el arsenal real de Cavite, defendido por infantería de marina, y lo toman. Tenían 285 marines en su escuadra, en su pequeña escuadra. Y España tenía en Luzón 15.000 hombres. ¿Alguien sabe qué se ha hecho de las reparaciones de guerra que pagan los americanos a los españoles cuando acaba la guerra? Vamos a ver, los norteamericanos toman la bahía de Manila y es curioso, bueno, toman la bahía de Manila casi el primer día, porque el mismo 1 de mayo que se desarrolla la batalla naval, donde el almirante español Montojo hunde nuestros propios barcos, porque después de los primeros encontronazos hundimos nuestros propios barcos y encima el almirante se va y abandona su escuadra, que se estaba hundiendo. Ahí nosotros perdemos el arsenal real, ya es lo peor, porque bajamos bandera blanca, esos tipos venían aquí a hacer un raid, una especie de a pegar unos tiros y largarse, pero ya se quedan en el arsenal real que tenía un puerto. Encima se rinde al día siguiente la isla de Corregidor, pero es que lo de la isla de Corregidor, que lo llevaba un coronel, Maximiano Garcés de los Fallos, lo entrega con los cañones y los cierres. Ya se apoderan de la bahía de Manila, pero no se apoderan de lo que es Manila, que era una ciudad murada. Entonces, esta se rinde después de la guerra, después de la batalla, después de la paz. El protocolo de Washington se firma el 12 de agosto y esto se rinde el 13 de agosto. Entonces, como fue raro y solo tenían Manila y se querían quedar todas las Filipinas, incluyendo los Visayas, que era lo mejor de todo, nos dieron 20 millones de dólares. ¿Que se los quedó quién? Bueno, eso lo pagó, ni siquiera lo pagó los Estados Unidos, lo pagaron unos bancos privados estadounidenses, pero sí que entró, la noticia que tengo es que sí que se ingresa en el Tesoro español. Fernando, Pedro, vámonos solamente a eso. Mira, has mencionado a Valeriano Weyler, capitán general, gobernador de Filipinas, gobernador de Cuba. Es que la historia de este hombre es muy curiosa porque, como gobernador de Cuba, está a punto de vencer a los rebeldes. Y, sin embargo, sufre una campaña de prensa que le causa el desprestigio y lleva, menuda casualidad, a que el gobierno de Madrid le retire del cargo. ¿Casualidad o causalidad? Bueno, desde luego la campaña que mencionas, que es brutal por los periódicos de los Estados Unidos, pero es que resulta que fue alimentada por España, fue alimentada por Sagasta, fue alimentada por Segismundo Moret, que era el ministro de Ultramar. Y que era liberal también. Era liberal, todos eran liberales, todos masones, y Sagasta, masón salido del armario, porque había sido gran maestre del Gran Oriente Nacional de España. Así es. O sea, ni siquiera era un emboscado. Pero es que es curioso, Segismundo Moret lanza la tontería de los 400.000 muertes. Si es que en Cuba no había 400... me vais a perdonar que os interrumpa mucho, pero como he constatado que la mayor parte de la gente, porque no se lo han contado, de este asunto no sabe absolutamente nada, nos estamos arriesgando a que a medida que vamos dando nombres, uno se vaya extraviando cada vez más. Y como no se puede estar mirando la Wikipedia en el móvil al mismo tiempo que usted planteese la situación, nos queda Cuba, nos queda Filipinas, nos queda Puerto Rico. En todos los lugares los americanos llevan tiempo azuzando las revueltas nacionalistas. Es verdad que hay una ofuscación política importante en España todo el siglo XIX con aquello que hacemos y sobre todo cómo lo organizamos, de lo de los proyectos de autonomía, etcétera. Hay dos grandes fuerzas después de la Restauración: el Partido Conservador, Cánovas, el Partido Liberal, Progresista, Liberal Fusionista, en fin, Sagasta, este último particularmente penetrado por la masonería, el otro también, pero bastante menos. Cánovas era partidario absoluto de mantener la españolidad de aquellas provincias de ultramar, los liberales no. Y a Cánovas le matan. Un año antes. Exactamente. 1897. El gobierno norteamericano había hecho varias propuestas económicas de comprarlo todo esto, y Cánovas se había negado siempre, contra la opinión de los liberales. Y aquí entran este Sagasta y este Moret del que estabais hablando. El libro es fascinante, quiere decir, porque aporta una serie de datos y unas perspectivas que de verdad, pues como has comentado tú antes, José Javier, escapan a la versión habitual, a la versión oficial que nos han venido contando durante 125 años.
Y claro, lo que se desprende de una manera muy inmediata, que es la pregunta que quiero hacer, es que bueno, todo esto estaba pactado. Y estaba pactado en función de unas connivencias que van más allá de los límites nacionales, sobre todo de los políticos españoles, de la élite española, lo cual presenta sugestivos paralelismos con lo que está sucediendo hoy. Y el pacto además costó numerosas vidas, además de, en fin, del coste económico de lo que se perdió y por supuesto de la pérdida de esas islas y archipiélagos. Y estaba pactado, entiendo, por lo que se cuenta en el libro, fundamentalmente por la pertenencia a la masonería de la élite política española. No solo política, pero fundamentalmente os centráis ahí, creo que con buen tino. Bueno, la élite española y la norteamericana. La norteamericana, claro. Si Los dos eran hermanos y se llamaban hermanos. Y además también la élite mambisa. Los mambises son los cubanos independentistas, eran todos masones. Y es curioso, en las cartas de Pando, el que se fue a los Estados Unidos por orden del general Blanco 2 días antes de la invasión norteamericana, se refiere en todas las cartas habla de los mambises como los hermanos del campo. Como uno dejándolo en secreto, los hermanos del campo. Y entonces los hermanos del campo, yo he interpretado siempre, es los hermanos del campo enemigo. O sea, hablaban con sus hermanos del campo enemigo. Y hablaban con los mambises, con los jefes mambises, todos masones, y hablaban con sus hermanos norteamericanos. Martí, el propio José Martí, Martí que era pertenecía a la masonería, y curiosamente una parte muy importante de los dirigentes separatistas en España al mismo tiempo también pertenecían fundamentalmente en Cataluña a la masonería, que tenían connivencias con los separatistas cubanos. Yo no sé si fue una mala suerte para España que muriera Martí, pero bueno, que Martí murió luchando, combatiendo. Sí. Pero luego en Filipinas se fusiló a José Rizal, que también era un gran maestre. Y yo creo que a la masonería internacional, tú habrás oído muchas veces, Fernando, la frase de y la masonería, que yo no la he visto nunca escrita, pero la he oído de segundas más, y la masonería internacional condenó a que España perdiera sus colonias. Eso vino a raíz de la muerte, que coincidió bastante en el tiempo, fue un año después una de otra, de las muertes de Rizal en Filipinas y de Martí en Cuba. Y es posible que eso empeorara las cosas. Eso ocurrió en el año 96. Sin embargo, por mucho que sea una 95, perdón. Una conspiración que a mí me parece, basta ver la historia del mundo, o sea, es perfectamente verosímil. Sin embargo, que todo un Estado al mismo tiempo, aunque fuera todavía un Estado pequeñito como era el español entonces, reaccione con semejante precisión y homogeneidad ante una consigna de este tipo, o sea, las reacciones de los ejércitos sobre el campo concretamente, que tú detallas, y en el acto del otro día estuvo fantástico, es que los tenían enteramente controlados. Bueno, pero fíjate qué curioso que los que no están en el ajo mueren. Sí. Mueren, y algunos antes. Fíjate qué curioso, el capitán general de Puerto Rico, Andrés González Muñoz, llega en febrero del 98 a Puerto Rico y muere el mismo día que llega. Muere el mismo día que llega. El coronel que manda las tropas... Luego dicen que sí Putin y eso. El coronel que manda las tropas españolas, que se estaba retirando, que era el coronel Domingo Borrell Sáez de Tejada, se retiró de las Guasimas, se retiró de Siboney, se retiró antes de Daiquiri, es el recorrido que hizo los norteamericanos, llega a Santiago el 27 de junio y muere en circunstancias extrañas. Luego tenemos ya, por desgracia, la muerte de Bustamante, cuando ya le dejan intervenir el Joaquín Bustamante y Quevedo, que era el capitán de la escuadra, que se había enfrentado a Linares, al teniente general Linares, que era el general en tierra, y se había enfrentado a Cervera. No quería salir de la manera que salió Cervera, quería que los barcos salieran de noche, siempre de noche. Aquí contamos una cosa muy interesante también de lo de salir de noche. Otro documento que no había salido a la luz es el informe del capitán del Oregón. Un informe del capitán del Oregón no se había traducido al español, está aquí traducido y cuenta que no tenían nada que hacer de noche. Sus reflectores eran muy antiguos y en cuanto disparaban, con esos cañones tan potentes que tenían, se rompían los reflectores. Y además que el humo, como tenían pólvora negra, con el humo, que el efecto niebla, enturbiaba los reflectores. No hubieran visto nada y los podríamos haber torpedeado, porque España era superior en torpedos. Todos estos detalles son muy importantes porque insisto en lo que estamos viendo. Y si usted sabe de qué va el tema, me va a perdonar que sea tan pesado, pero es que me consta que mucha gente esto, que no se lo han contado nunca.
Estamos hablando del desastre de 1898, porque España pierde Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam, como dicen, nuestras últimas colonias. Y que en España genera una especie de movimiento de conciencia profundamente lesivo, porque iba a marcar nuestra historia desde entonces. O sea, toda la historia del problema de España, del me duele España, viene de ahí. Es que las consecuencias de esto para la historia posterior todavía duran hasta hoy. En buena parte del discurso negro legendario oficial arranca de ahí. Y lo que se sabe por las investigaciones más recientes, los libros que hemos citado de Manrique, de Jarabo, de Rovira, es que lo que nos contaron no es verdad y que fue una operación de... Es una operación de Estado, sí. Cuando tienes participando al mismo tiempo ministerios, gobernadores, militares, hay que hablar de una operación de Estado para entregar todo aquello. Es desde luego una operación de Estado. Lo que yo no he sido nunca capaz de averiguar es si eso alcanzaba a Puerto Rico y Filipinas o que se nos fue de las manos y lo perdimos todo. A lo mejor inicialmente solo se pretendía perder Cuba. Que era lo que los americanos estaban más... Los americanos querían Cuba, nos estaba costando muchas muertes, pero que todos por enfermedad. España perdió en esa guerra, ahora ya se sabe exactamente por el doctor Javier Navarro Chueca, que ha contado 64.501 muertos, pero no solo muertos de españoles, también muertos de cubanos que combatieron con España. Los cubanos combatieron con España mucho más que los mambises. Los mambises en toda su historia han tenido 20.000 hombres. Cuando España se rinde y licencia su enorme ejército de Cuba, licenciamos 60.000 cubanos. O sea, los cubanos lucharon con España contra los mambises. 64.000 víctimas, y esencialmente además Ramón y Cajal, que estuvo de médico militar allí, por enfermedad prácticamente todo. Solo 3.000 por combate, 61.000 por enfermedad, tifus y fiebre amarilla. Me pregunto, porque no sé, bueno, José Enrique es autor de un libro sobre la invasión de Puerto Rico, sobre la pérdida de Puerto Rico, que es muy de agradecer porque es un episodio... Sí, que siempre queda ahí... es Cuba y Filipinas, ¿no? Y tal, es como lo de los Sodoma y Gomorra. Todos hemos oído hablar de los sodomitas, pero ¿qué fue de los gomorritas? No lo sabemos mucho. Pues esto pasa un poco, perdón por la comparación a los puertorriqueños, esto pasa mucho con el asunto de Puerto Rico, que no se sabe realmente lo que pasó. Hace poco precisamente leía un poco sobre eso, pero lo que he encontrado por ahí ha sido muy breve todo, muy sucinto, y me alegro, de verdad, además ha tenido el detalle de traernos 3 ejemplares, me alegro de que haya escrito este libro porque, en fin, porque es muy necesario, precisamente pues es un episodio medio oculto. Pero la cuestión es, la pérdida de Puerto Rico ilustra, no sé, porque a tenor de tus últimas afirmaciones no estoy seguro, pero ilustra bien ese carácter de pacto, porque fue una entrega en donde nadie resistió prácticamente en Puerto Rico, fue una toma absolutamente gratis para los norteamericanos. Cierto, de hecho nosotros perdemos la isla de Puerto Rico, que era muy leal, que nunca había tenido conatos de independencia, porque el grito de Lares lo dan extranjeros, no eran puertorriqueños. Y entonces nosotros perdemos Puerto Rico, tuvimos unas 22 muertes para lo que se pierde ahí. Era una población similar a la de Cuba, aunque es una isla mucho más pequeña, muy poblada, muy rica, muy española, y no hicimos más que lo mismo que hicimos, qué curioso, que hicimos en Cuba, que fue retirarse para atrás, irse retirando para atrás. Llegaban los americanos, invadieron por Guánica, una pequeña bahía sin profundidad. Ellos tenían el dominio del mar porque habíamos perdido la escuadra el 3 de julio, pero ahí entraron con barcazas, unos cañoncitos, lo decían los alemanes, unos cañoncitos emboscados en el bosque, se cargan la invasión, no nos defendimos. Había un fuerte en el propio Guánica, había un fuertecito español que estaba vacío, lo dejaron para mejor ocasión y nos fuimos, además fue muy doloroso. Es muy interesante porque esto en el libro va contando además cómo, o sea, tú llegas, los paras y no atacas, te retiras. Y eso sistemáticamente así, tanto en Cuba como efectivamente como en Puerto Rico. Mira, aquí hay gato encerrado, evidentemente. Mira, una pregunta, permíteme, Javier, que aquí hay una cosa muy curiosa. Es que hay unas instrucciones dadas que el ejército se debe de limitar a la protesta ruidosa de las armas. ¿Qué es lo que acabas de decir? La protesta ruidosa de las armas. Viene el enemigo, 4 tiros y nos retiramos. La protesta ruidosa de las armas. Hay una cosa que cuentas, me parece que, perdóname porque ya confundo los autores, pero no sé si es Cesario, si es Manrique o eres tú, el número de bajas que el ejército español consideraba, bueno, que con esto hemos salvado el honor y podemos marcharnos.
O sea, ¿así de cínico todo? Así de cínico. Desde luego en Cuba fue así de cínico. Nosotros en Cuba, al ataque de 16.000 hombres de norteamericanos, nos atacaron solo 16.000, opusimos 400 hombres. Lo que pasa es que no nos esperábamos que vinieran más al norte a atacar en el Caney, que estaba el general Vara de Rey con 550 héroes, y muere Vara de Rey. Heroicamente, profesor. Y muere Vara de Rey defendiendo aquello que no se esperaba. Aquello estaba que tenían que morir los que estaban en las lomas de San Juan, y solo los que estaban en la loma de San Juan. A los 16.000 norteamericanos oponemos 440 hombres. Pero no porque no hubiera más. No, el ejército entonces en Santiago de Cuba era de 10.000 y pico, porque acabábamos de recibir los trozos de desembarco de la escuadra, que eran 1.100, más lo que teníamos antes. Ajá. Y al día siguiente, mala suerte también, recibimos un refuerzo de 3.500. Todo eso se rindió poco más tarde también, y se rinde de una manera muy luctuosa y muy rara. A mí hay una figura de la Armada a la que le tengo mucho cariño, que es el capitán de navío Fernando Villamil, que es el marino de mayor graduación que muere en la batalla de Santiago de Cuba. Y muere porque él no acepta el plan de Cervera. Él, que había inventado los destructores, llevaba él y un compañero, mandaban 2 pequeños destructores y atacan, salen de la bahía y atacan a la flota norteamericana y son masacrados y hundidos. Me llama la atención que a Villamil no le conoce nadie. En cambio a Cervera, que rindió la escuadra entera y creo que fue prisionero en Anápolis, y luego senador del reino, en cambio le conoce todo el mundo. Es muy triste lo de Villamil porque precisamente muere por cumplir unas órdenes un poquito... esas órdenes estaban dedicadas a que la escuadra embarrancara y nada más. Sus destructores, su fuerza eran los torpedos y tenían que ir los primeros y con mucha velocidad y preferiblemente de noche. España estaba acostumbrado a hacer maniobras de noche, pero sobre todo con mucha velocidad lanzarse contra el adversario, aproximarse y torpedearlos. Salieron los últimos, cuando ya los buques de la Navy habían rodeado la boca del puerto de Santiago de Cuba. Y fue un suicidio. Fue un suicidio y murió en el puesto de mando, que además no estaba blindado, no tenía nada por encima y efectivamente muere cumpliendo las órdenes que imagino le desagradaría cumplir porque le obligaron a salir el último cuando tenía que haber salido el primero y en todo caso haber salido de noche o en el peor de los casos no haber salido y puesto la situación en la que estaban, era mucho mejor ya haberse quedado dentro, desobedecer las órdenes, haberse quedado dentro y con los cañones de los barcos que estaban en la bahía de Santiago, haber disparado contra las tropas norteamericanas que estaban perfectamente colocadas, sabíamos dónde estaban y desde los barcos se podía... O sea, a las malas lo mejor había sido quedarse ya dentro. Jesús. Y una pregunta para ti, para todos, porque todos han escrito sobre este asunto. Y ¿ves alguna similitud entre la connivencia de las élites para entregar, como están haciendo Cuba y Filipinas y Puerto Rico, con la connivencia de la entrega del Sáhara, de la Marcha Verde, si hay algún parecido? Muchos paralelismos. Ahora a Marruecos se le está dando todo. Todo lo que piden es para Marruecos. Lo que no vale para España, 300 millones para que hagan el ferrocarril, en vez de arreglar los nuestros. Todo va para Marruecos, ya el Sáhara para Marruecos. Igual que a los Estados Unidos se les daba todo. Se le daba todo a los Estados Unidos con la excusa de no hagamos un casus belli. Nos piden esto, tómalo. Y es muy parecido, es una claudicación similar, me parece. Nueva luz sobre el desastre del 98 y hay que empezar por ahí. Y además me parece que es muy importante empezar a sacarle ejemplo. Los barcos de España eran objetivamente, para entenderlos, del mismo nivel técnico. No eran barcos de madera contra barcos... Javier Nart hizo la investigación. Dice, es verdad, pero es que no estaban allí. Estaban uno abasteciéndose de carbón y otro reparándose y no sé qué. Y la pregunta es, ¿y por qué estaban tan lejos? Claro, por ejemplo, ¿no? Bueno, 1000 cosas que han ido saliendo en estos últimos años, incluida la intriga política, y que ahora con estas investigaciones empiezan a adquirir otra luz. Y es muy importante. En 1898 España entró en un trauma de conciencia nacional deliberado que nos ha venido marcando durante decenios, que ha construido toda una mentalidad y para empezar los separatismos empezaron a crecer ahí.
Bueno, pues a lo mejor hay que empezar a cerrar ya esa página, ¿no? Y el mejor modo de hacerlo es precisamente con estos 3 libros, José María Manrique, Cesario Jarabo y José Enrique Rovira, que el otro día presentaban en Madrid, bajo el sello de SND Editores. Creo que podemos ver en pantalla los 3 para que usted saque una foto con el móvil a la pantalla inmediatamente y ya sepa usted por dónde mirar. Porque todo lo que va saliendo, todo apunta en la misma dirección. Nos han tenido engañados y aquello se vendió. Y a lo mejor es posible el debate sobre si, bueno, y que había otro remedio, si no fue lo mejor al final. Vale, eso es otro debate. Pero de momento esto, que nos han tenido engañados y que ya está bien. José Enrique, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a todos. Nos vamos, por cierto, y si quiere usted Puerto Rico específicamente, el libro que estaba citando antes Fernando Paz, 1898, La invasión de Puerto Rico, de José Enrique Rovira, es que, claro, es el detalle. Es que es el detalle. Pero cuando bajas al detalle, de verdad... Bueno, ala, ya sabe usted lo que hay que hacer este verano. Publi, y a la vuelta de la Publi vamos a hablar, hombre, del asunto Vallejo Nájera, mire. Esto cabría en la sección Barbadillo, esa de Franco, ¿qué piensa de esto? O sea, que el gobierno decide ahora que le quita las condecoraciones a un señor que se murió hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Y dice, el Mengele español. Ah. Si quiere usted hablamos de Salvador Allende, por ejemplo. En fin, bueno, Publi y a la vuelta lo vemos. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares. Se disipan los humos de las batallas de 1898 y lo que nos queda es Pedro Sánchez diciendo que le va a quitar las condecoraciones a un señor que se murió en 1960. ¡Ay, valiente Pedro! ¿Quién es este señor? Pues para mucha gente, yo creo que para la inmensa mayoría, un desconocido completo. Pero es un desconocido que forma parte de la reconstrucción narrativa de la izquierda sobre la historia de España. Ya sabe usted que tenemos niños robados, que no han aparecido ni nada, fosas comunes más que en ningún lado, tampoco es verdad, mano de obra esclava en el Valle de los Caídos, que tampoco es verdad, y un Mengele, que es lo que nos faltaba. Y el Mengele sería, en fin, ahora lo contamos, este caballero al que Pedro Sánchez el otro día destituía de esta manera. ¿Cómo es posible que en pleno 2026 un hombre que afirmaba que las mujeres tenían, y abro comillas, la inteligencia atrofiada, cierro comillas, y que su única misión era tener hijos para la patria, siga teniendo una de las máximas condecoraciones del Estado? Hablo de Antonio Vallejo Nájera, el psiquiatra de cabecera del franquismo, conocido como el Mengele español por sus despreciables experimentos sobre la supuesta limpieza de la raza. Un hombre que sostenía que quienes defendían la igualdad social y por tanto también la igualdad política eran mentalmente inferiores y que calificaba a las personas progresistas como enfermas y que dedicó su vida a buscar un inexistente gen rojo que según él había que extirpar. Sus teorías además sirvieron para justificar el robo de bebés durante el franquismo con el objetivo de impedir que heredaran la supuesta degeneración ideológica de sus padres y madres. Por todo ello, la dictadura le entregó la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. Una medalla de Estado no es un simple trofeo, es el reconocimiento público de una trayectoria, de unos méritos y por tanto también de unos valores. Por eso, en el próximo Consejo de Ministros y Ministras daremos el paso definitivo para retirarle esa condecoración, porque ninguna democracia puede seguir homenajeando a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad. Pedro, que también para ti hay uno. Yo querría que le contara esto o sea, y de Sabino Arana a Pedro. ¿Tú sabes lo que escribía Sabino Arana sobre las mujeres? ¿De verdad? Pues se puedes contar a Aitor Esteban y así os echéis unas risas. Claro. ¿Sabe usted qué pasa? Por una parte, la izquierda necesita construirse su propio relato. Como es cada vez más autocentrado, centrado en sí mismo, es que no se me ocurre una forma que no sea agresiva de llamarlo, tiene que ser cada vez más prolijo y meter más detalles que van sacando de aquí y de allá.
Y en la Wikipedia, por cierto, lo van construyendo bien. Luego solo leen eso y, por tanto, aquella la cosa funciona, ¿no? Pero hay un problema de fondo. Y es lo que nos ha hecho meter esto en el guión hoy. Y es que es muy interesante que la gente de hoy, que la gente más joven de hoy, conozca cómo eran las teorías científicas de los europeos y de los norteamericanos de 1910, 1920, 1930, que es cuando trabajó este señor al que hayan después seguido ahora, pero con Franco también, pero fundamentalmente entonces. Y nos vamos a reír. Nos vamos a reír porque tenemos ejemplos para, en fin, dar y tomar de gente que se dedicaba a la ciencia, que objetivamente contribuyó, es verdad, a un progreso importante de la ciencia en sus respectivos campos y que sostenía teorías, o sea, en fin, de verdad, que hoy nos parecen delirantes, pero que se construyó así el asunto. Hay una materia que yo patrullé mucho en su día, sé que Fernando la conoce también muy bien, no sé si Pedro y Jesús también, porque no he hablado con ellos de esto, que es, por ejemplo, las teorías eugenésicas en Escandinavia, no en la Alemania nazi, no, mucho antes, en Escandinavia, en Inglaterra y en los Estados Unidos, que esterilizaron a decenas de miles de personas, con criterios muy semejantes a los de este señor. ¿O no es verdad? Absolutamente. Bueno, yo lo primero es que veo a Pedro Sánchez saliendo ahí en redes sociales como tal, ¿sabes? Haciéndose el moderno y estas cosas. Y me recuerda inevitablemente a los consejos que nos brindaba hace poco. La cremita. Sí, de que si hace calor bebas agua. Sí. O sea, vamos a ver, cuando queremos ejemplificar a un personaje por la obviedad de sus afirmaciones, ¿no? Y queremos satirizarlo, decimos, está a punto de inventar el vaso de agua. Bueno, pues lo ha inventado Pedro Sánchez el vaso de agua. Ha dicho, que tiene este calor, coño, beba agua. Pero coño no, porque pero sí, o sea, no tome el sol, no se exponga, tal. Bueno, pues este es el tío que dice estas cosas. Está a 5 minutos de, ¿os acordáis de Típico? Lo del vaso de agua, de cómo llenar un vaso de agua. Que lo hacía en francés y no sé qué y tal. Pues está a tiro de piedra, a ver si le da alguna. Es un tipo que, como no tiene absolutamente ningún crédito, es un mentiroso compulsivo, es un personaje siniestro, en fin, este sí que dudaría yo, tomando las palabras de Ana Redondo, de que pertenezca a la misma especie, ¿no? Me resulta incómodo pensar que puedo pertenecer a la misma especie que Pedro Sánchez. Pero lo que decías de la eugenesia es que era algo que estaba absolutamente generalizado en toda Europa. Es que Winston Churchill, pidió esterilizar a 100.000 británicos que eran alcohólicos, vagabundos, en fin, gente poco productiva. Churchill. Es que había leyes en Estados Unidos y en los países nórdicos que contemplaban y que ejecutaban la esterilización de determinados tipos de personas y tal cual. Algunas se mantuvieron, por lo menos las prácticas, hasta los años 70. Sí, señor. En la socialdemocrática, progresista y admirable Suecia, por ejemplo. La de Olof Palme. La de Olof Palme, efectivamente. Porque esto era, además, es que esto como era lo científico, lo moderno, esto era muy de izquierdas. O sea, eran las fuerzas precisamente que abonaban. Vamos a ver, el padre de Bill Gates. El padre de Bill Gates, fundador de Planned Parenthood, por ejemplo. Margaret Smith. Margaret Smith, sí. Y, bueno, Margaret Sanger, que al principio calificaba el aborto de crimen abominable, cuando se dio cuenta de que el aborto se iba a practicar sobre todo contra los negros, dijo, bueno, es menos abominable, y entonces se sentó a hablar con el Ku Klux Klan. Esto es literalmente así, y funda el año 21 el primer contubernio tal, que el año 42 pasa a llamarse Planned Parenthood. Todo esto ha existido desde hace más de 100 años. Repito, era la izquierda favorable. Bernard Shaw, John Maynard Keynes para los amigos. O sea, todo esto lo favorecía y lo defendía y tal la izquierda. Sobre todo, todas aquellas fuerzas que posaban de progresistas frente al mundo del antiguo régimen, los viejos valores, todos los que asumían un discurso socialista o nietzscheano o tal. Todos estos eran los que estaban a favor, y ese es el ambiente científico en el que verdaderamente pues, surgen personajes de todo tipo. Si nos vamos a la Unión Soviética y al amigo Trofim Lysenko, ya ni te cuento, que él solo se cargó toda la agricultura soviética, o sea, ni los planes de la CIA ni nada. Lysenko, que era el Stalin de la agricultura. Bueno, que en los años 70, cuando va Jérôme Lejeune a Moscú a dar una conferencia, hay gente que va camuflada para que la KGB no
vea que van a una conferencia de genética, Claro. porque estaba objetivamente prohibido en la Unión Soviética porque no era marxista. Se proscribió la genética Pues porque, es increíble. porque era burguesa y era antimarxista, puesto que ellos eran superambientalistas. Claro, Claro, no podía claro, haber claro, nada claro. constitutivo del ser Si humano. tienes una cosa que te determina y tal, entonces ya el hombre no es... En la Academia de Ciencias de Moscú, por instigación de Lysenko, se aprobó un documento que decía los virus y las bacterias son vapores melífluos de la mentalidad burguesa. No existen como tales, son constructos, diríamos en términos actuales. No existen. Esto lo aprobó la Academia de Ciencias de la progresísima Unión Soviética. Bueno, y luego Pedro Fernández Barbadillo está muriéndose los labios porque quiere contar lo de Salvador Allende, que es un perfecto ejemplo de científico, que además científicamente era muy respetado, pero que tenía ideas, por ejemplo, sobre la homosexualidad. Cuenta, para contribuir al orgullo... Pues todo eso está escrito en la tesis que redactó Salvador Allende, pues para tener el título de doctor en medicina, y que se aprobó en Chile en 1933. Este señor tiene calles no solo en Chile, sino en varias ciudades españolas, como San Sebastián de los Reyes, por ejemplo. Bueno, pues según su tesis, titulada Higiene mental y delincuencia, lo cual es muy de la época, como ha descrito Fernando, pues era partidario de la esterilización de los enfermos mentales, de los alcohólicos, de los epilépticos, Y eso pobres era epilépticos. en la época el estar Años 30. a la paz, ¿eh? O sea, No, era año 33. O sea, yo no sé si Hitler ya era canciller de Alemania. Bueno, luego también se Probablemente proponía por curar a los homosexuales, incluso introduciéndoles en el abdomen trocitos de testículos. No sé cómo y tal, prefiero no enterarme. Y después estaba convencido de que los hebreos, así los llamaba él, tenían cierta tendencia también a la delincuencia, pero de un tipo de delitos muy característicos que tenían que ver, cómo no, con la estafa, con la falsedad documental y con la usura, es decir, delitos de contenido económico. Y este señor trabajó en el gobierno de Pedro Aguirre de la Cerda, presidente Pedro Aguirre, año 40-41, el señor murió siendo presidente, y como miembro de ese gobierno propuso un proyecto de ley de esterilización que, mira, al menos no se llevó a cabo. Pero este señor jamás se arrepintió luego, tuvo una vida política muy larga como candidato socialista hasta que llegó a la presidencia de la República, nunca se arrepintió. Te recuerdo que de estamos sus hablando de ideicas. Salvador Allende, ¿eh? O sea, vamos a ver, es el que... papá de Isabel Allende, la cierto. autora de esas novelas tan... Qué triste es que le A mí me reduzcan ha ese interesado hombre. mucho esta historia de Vallejo Nájera, ¿sabe usted por qué? Porque estoy un poco harto de la gente que te exhibe la ciencia como el equivalente de la verdad revelada. O sea, pues en nombre de la ciencia se han dicho, se han escrito y se han hecho auténticas barbaridades que lo sabemos después. Sabemos después que son barbaridades, pero en su momento no. En su momento no. Claro. En fin, bueno, esto había que contarlo. No, y el hecho de que se arroguen la capacidad de retirar condecoraciones a Bueno, gente esto ya es otra que historia, primero ya no claro. se puede defender, para empezar, y en segundo lugar, que son episodios del pasado. ¿Ahora qué van? ¿A revisar a los médicos, aquellos que se oponían a Semmelweis, como cuenta Céline en su célebre novela y tal, que sostenía que había que lavarse las manos con el motivo del parto y tal y cual? Bueno, pues la profesión médica se le opuso a Semmelweis y dijo que eso no tenía absolutamente nada que ver con la mortalidad de las mujeres en el parto. O sea, es acojonante. Bueno, pues a todos esos que les quiten los títulos de medicina. O sea, es que verdaderamente estamos locos. Necesitamos, como decía Klaus Schwab, un reseteo total y absoluto. No en el sentido de Schwab, sino todo lo contrario. Pero tenemos que empezar de cero otra vez porque esto se nos Por eso hay que reiniciar España. Ahí estamos. Por cierto, en el canal de Pedro Baños, el canal del Coronel en YouTube, tiene usted una larguísima charla que me hizo el otro día el honor de tener con él, y me parece que el jueves que viene lo tenemos, no, el viernes que viene lo tenemos aquí para hablar del Tao de la guerra. Y el día 20 salgo yo también. Coronel Baños. Sí. Ahí estamos. Bueno, pues yo solo quiero añadir que lo que quiere Pedro Sánchez, lo que está buscando, es sacar a los muertos de las tumbas, en este caso literales, porque no admite nadie que le lleve la contraria. O sea, la izquierda española no puede dejar a nadie que reciba homenajes públicos, que sea recompensado, que sea admirado, a ningún personaje del siglo XX que no cuente con su sello de calidad.
que lo haya aprobado ella. Da igual que lleve 60 años muerto como el doctor Vallejo Nájera. Todos tienen que pasar por el examen de Pedro Sánchez y sus científicos. Para seguir haciendo amigos, vamos a contar lo de la fraternidad de San Pío X. O sea, usted sabe que había un señor que se llama Lefebvre. Lefebvre, a partir de cierto momento, inicia un camino, digamos, semicismático. Yo me quedo ahí porque ahora Jesús me corregirá. Se identifica plenamente a la gente que quiere mantener las formas, no solo las formas, en fin, también los fondos de la Iglesia tradicional preconciliar con este caballero. Todo aquello termina convirtiéndose en un movimiento que ha hecho su camino, que ha sobrevivido y que ahora ha sido unánimemente excomulgado por el Vaticano. Y cuéntanos, Jesús García Conde, ¿esto qué es? Yo lo del cisma no sé si lo veo como tal cisma, porque a mí me parece más cismático el hecho de discutir el sentido del matrimonio, como hacen en otros sitios de Europa, que una cuestión de autoridad, que es lo que yo veo. Entonces, aquí. ¿qué es lo que pasa exactamente? Bueno, lo que ha pasado es que les han excomulgado digamos que la Fraternidad de San Pío X ha hecho otra vez ordenaciones de obispos que el Vaticano no respalda, y como insistían en esas ordenaciones y ellos dicen que no han sido escuchados por León XIV, pues León XIV ha dicho: bueno, señores, si ustedes no reaccionan a lo primero, no reaccionan a la segunda, no reaccionan, pues mira, se acabó, y excomulgan a los principales cabezas, digamos, de la fraternidad, y con ellos, aunque no está claro, a los fieles que se acerquen a la fraternidad de San Pío X. ¿Eso se puede? Eso te pregunto. Sobre todo en cuanto a los fieles, quiero decir. En cuanto a los fieles hay dudas, pero es verdad que la nota explicativa de la Santa Sede, tal y como lo explican aquí, pues parece ser que sí, pero es verdad que luego comentábamos antes, Pablo y yo, que es una carta, que no es un documento. Bueno, no lo sé, es que la literatura vaticana es complicada y hay que interpretarla. Sí, pero a través de un documento como este se puede excomulgar a los fieles que acudieron en ese momento y tal. Pues pero ahí no lo sé, yo prometo traérmelo estudiado para la siguiente vez, porque aquí hay como mucho ruido que es difícil de interpretar. Es decir, antes hemos visto en la primera parte del programa cómo hay motivos que nos dan las conferencias episcopales para no sentirnos especialmente respaldados. Entonces, ¿qué ocurre? Que es verdad que cuando aparecen otro tipo de congregaciones en los que uno ve o puede adivinar una solidez que no dan las congregaciones, las conferencias episcopales, se sienta un poco atraído a eso, ¿no? Entonces, y por eso es por lo que posiblemente estas ordenaciones que ha hecho la Fraternidad de San Pío X han tenido más calor. Decíamos antes que habían acudido muchas más personas que su precedente del 80 y tantos, porque hay, entiendo yo, una necesidad de solidez en los que no se dan, que no ven, que no se ven. Viendo el asunto desde fuera, la causa de primero, el tema de la excomunión, que ya expliquéis, que hay que poner un poco entre comillas lo que ha pasado, sí, por la validez del documento, por todas esas cosas. Sí. ¿Tan grave es? Hombre, a ver, digamos que ordenar obispos con el motivo de la necesidad y ordenar sacerdotes con el motivo de la necesidad, y ese motivo de la necesidad era aquel que se daba en su momento, del que hablaba San Pío X, me parece, el San Pío VI, ¿no? Pues hombre, es difícil sostenerlo que hubiera ese estado de necesidad, salvo que las necesidades se considere porque se restrinja que no había curas de la propia fraternidad. Entonces sí. Hombre, yo lo que creo es que han llevado un punto un poco de difícil arreglo. La fraternidad. La fraternidad lleva un punto de difícil arreglo. Es verdad que podían haber sido recibidos un poco antes de lo que lo fueron, pero era difícil el arreglo así, ¿no? A ver, Benedicto XVI intentó solucionar esta herida, incluso levantó las excomuniones y dictó el Summorum Pontificium en 2007 para acoger el rito tradicional, la liturgia habitual de la Iglesia hasta el posconcilio, y lo hizo muy bien y permitió que se formasen pequeñas comunidades por toda Europa, por las Américas, en Asia incluso, de
de fieles y de sacerdotes que querían celebrar la liturgia tradicional y que lo hacían dentro de la Iglesia sin ninguna intención cismática, herética. Efectivamente, incluso la fraternidad aprovechó el pontificado de Benedicto pues para buscar un encaje dentro de la Iglesia que, hombre, cuando llega el Papa Francisco, el Espíritu Santo sabrá por qué, pues este tiene una reacción feroz contra el rito tradicional, incluso dicta una norma, Traditionis Custodes, que, y eso lo escribí yo en algunos artículos con motivo del fallecimiento de Benedicto XVI, que le hace el feo a Benedicto de dictarlos cuando él aún sigue vivo, su predecesor sigue vivo, y lo que le dice es, no me gusta lo que tú has hecho, y mira, ¡zas!, te lo desmonto. Y a partir de ahí, algunos obispos pues, han tratado a estas comunidades que se agrupan en torno al rito tradicional pues de una manera que vamos a decir que no se corresponde con otros sectores de la Iglesia que ellos sí están amparando o promoviendo conductas claramente heréticas para la doctrina y el magisterio. Claro, ese es el asunto. Es la distinta vara de medir. Efectivamente, la desproporción de tan duro con las espigas, o sea, efectivamente, blando con las espuelas y duro con las espigas. Es decir, parafraseando el poema, que decir, se ha sido muy duro con una fraternidad que no era conceptualmente, al menos yo no lo he visto, conceptualmente cismática, y oye, esto que están haciendo los alemanes es discutir el núcleo del matrimonio, por ejemplo, y con eso no se está siendo igual de duro. Entonces, hombre, yo entiendo que hay un sector de gente que diga, hombre, pues oye, si hay dureza, que hay dureza para todos, ¿no? En fin, seguiremos informando de cómo vaya evolucionando este asunto, pero en todo caso me parece que es importante, eso vamos a aclarar un poco lo que está pasando aquí, como habría que aclarar en qué va a quedar el tema de la OTAN y lo de Rusia. Veíamos esta semana, a raíz de un magnífico artículo de Luis Fraga en La Razón, ¿alguien sabe qué piensan los rusos a todo esto? Estamos aquí diciendo, nos vamos a armar contra ti, pero ninguno sabemos nada porque nos lo han prohibido. Que está prohibido. Ir a Sputnik, Russia Today y tal, no puedes. Entonces, ¿cómo enterarte de lo que piensan los rusos? Durante la Guerra Fría, la vieja, sí que lo sabías. Se recibía aquí la información y, por supuesto, se procesaba, digamos, reorientándola en función de los intereses propios de los países occidentales. Es verdad, claro, pero sí que sabías lo que había. Luego tú, digamos, descodificabas. Ahora es imposible, porque no llega señal alguna. Y sin embargo, sin eso no entendemos nada. Ahora hemos tenido la cumbre de la OTAN. Ha sido muy importante. En España solo importaba si iba Begoña o no iba. Pero porque aquí somos así de gilipollas. Objetivamente esto es importantísimo, lo que está pasando aquí, porque no paramos de armarnos frente a un enemigo que tiene armas nucleares. Y además no paramos de decirle que es un enemigo malísimo. ¿Y para qué? Bueno, pues Publi y a la vuelta lo vemos. Estamos de vuelta, recta final del Gato al Agua, Gato de Viernes, Gato de Úsares, y nos vamos a la cumbre de la OTAN en Ankara, capital de Turquía, y a todo lo que ha tenido alrededor. Y una pregunta fundamental. O sea, los rusos exactamente cómo ven las cosas. Porque aquí el discurso es homogéneo. Y yo no digo que sea falso, pero es el que es. Es decir, Rusia invadió Ucrania y amenaza al resto de Europa. Pero desde Rusia lo que se ve es otra cosa. Desde Rusia lo que se ve es, somos el país con más espacio del mundo en relación por habitante. Espacio no nos hace falta, pero la OTAN se estaba extendiendo hacia nuestras fronteras a través de Ucrania. Y entonces hemos intervenido para defender a zonas rusas de Ucrania, como son el Donbass y tal. Bueno, esto es lo que ellos dicen, insisto, yo no voy a tomar partido aquí, pero será después en todo caso. Pero que hay que entender por qué son las cosas, ¿no? Y frente a esto, la OTAN insiste en rearmarse frente a Rusia. Discurso, por cierto, más europeo que norteamericano en este caso concreto. Y los rusos dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Utilicemos los misiles nucleares? Bueno, Yago Soler es lo que nos contaba. Son armas capaces de destruir un país en cuestión de segundos.
dejando el lugar sin vida alguna durante décadas. Desde la Segunda Guerra Mundial, las potencias las han usado en la famosa y peligrosa disuasión de la destrucción mutua asegurada. Pero ahora el mundo se dirige a una nueva era atómica. El tratado START, firmado hace 2 décadas y que prohibía la proliferación de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos, expiró hace unos meses. Ahora, los 2 países que tienen el 80% de las ojivas nucleares están con escasas limitaciones. Trump nunca ha sido un seguidor de estos acuerdos y la firma dio al traste coincidiendo con la decisión de Moscú de mandar armas nucleares a Bielorrusia. Tras la invasión rusa de Ucrania, Francia admitió poner encima de la mesa una disuasión avanzada, o lo que es lo mismo, colocar armas nucleares en países cercanos a Rusia como Alemania o Polonia. Reino Unido sigue fabricando nuevas armas en conjunto con Estados Unidos y el Pentágono no repliega el potente paraguas nuclear que tiene en todo el viejo continente. Todo esto al Kremlin no le hace gracia. Sus halcones no son partidarios de usarlas, pero sí de quitar el tabú y hablar más de este armamento, como el expresidente Medvedev. Los diplomáticos y empresarios rusos son más cautelosos. Y profesores de la Universidad Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú abogan por una defensa ante, denuncian, Occidente. Lo cierto es que la última palabra la tendrá Putin en una batalla que adelanta ya en duración a la Primera Guerra Mundial y que podría acabar igual de mal que la Segunda. Bueno, y aquí la OTAN, ¿qué dice? Pues lo que dice Rutte. Rutte que dice lo que le mandan, claro, para eso lo han puesto, pero el discurso es el mismo, ¿eh? Es este. At the same time, we see up to 5,000 sorties from European. Implementar todo esto supone un reparto de cargas, es una gran plataforma de reparto de responsabilidades para Estados Unidos. Y cuando se trata de dinero y de gasto, quiero decir que Europa se está poniendo al nivel de Estados Unidos poco a poco. Es este presidente, Donald Trump, quien nos está animando a hacerlo de una manera muy firme, por supuesto. Y tengo que decir que también está Rusia, que nos obliga a hacerlo con el flanco europeo de la OTAN, ante la amenaza de Moscú. Y de momento ya hay tropas españolas que caminan hacia Finlandia. Hombre, más fresquitos que el Marruecos van a estar, pero Finlandia, leche, de verdad, ¿eh? En fin, bueno, ya nos queda no sé cuántos minutos de programa, 6, una cosa así, así que yo os pediré cierta... Rusia se ha convertido en una coartada para los negocios de esta gente, es que poco más se puede decir. O sea, ¿de verdad alguien cree que Rusia ambiciona territorio, población, tal? Es absurdo, es el país más grande del mundo, está prácticamente vacío, su densidad de población es muy baja, no tiene sentido ni pies ni cabeza. La cuestión de Ucrania viene motivada por otras historias, donde indudablemente Rusia tiene una parte de culpa por la operación militar especial, o sea, por invadir Ucrania, pero indudablemente fue también motivada a esa invasión por parte de la política en aquel momento norteamericana y por parte además de décadas de acometividad occidental contra Rusia. Esa es la realidad de lo que pasó. Y finalmente Rusia pues atacó, invadió Ucrania y creo que son 2 hechos indiscutibles. No se trata de quién tiene razón o quién no tiene razón. El problema está en lo que tú decías, José Javier. El problema es que es imposible tener una información medianamente decente hoy en Europa, en Occidente, porque incluso si intentas procurártela te acusan de las peores cosas. Es curioso que están exhumando las viejas acusaciones de estás al servicio de Moscú y cosas así. Esto que normalmente procedía de otras latitudes ideológicas en otras épocas. Ahora es al revés. Siempre hay gente al servicio de Moscú. Y bueno, además cuando uno lee las penurias, que es verdad que eran ciertas, que pasaban los agentes de la Comintern y tal en su mantenimiento económico diario y tal, de los años 20, 30, 40 y tal, le encaja perfectamente con la política, hay una continuidad con la política actual rusa, es que no van regalando los rublos por ahí. O sea, sin embargo, a los chinos les dejan hacer todo. Y no les dice nadie nada. No les dice nadie nada, al revés. No les dice absolutamente nadie nada. O sea, es alucinante. Si hay una gran potencia capaz de interferir, pero desde dentro de los estados ahora mismo, y en España ni le cuento, es China. Pero aquí China no pasa nada. Porque China es el complemento, porque China es el negocio y China es el complemento de las élites globalistas. Claro, es que esa es la jugada. Por eso China no. Yo me pregunto si la prensa española habrá reproducido para sus lectores, o al menos extractado, la declaración final de la cumbre anual de la OTAN en Ankara. En esa declaración
se anunciaban 70.000 millones más de euros para Ucrania y se daba el apoyo total a Ucrania frente a la agresión rusa. Esa declaración estaba firmada, entre otros, por Pedro Sánchez Castejón, el que parece ser que le estaba plantando cara... Pérez Castejón. Pérez Castejón. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pero se ha acabado. O sea, ha sido aflojar aquí, no me acuerdo cuánto era, lo vimos ayer en el Gato. No sé cuántos miles de millones de euros tuyos a Trump, y Trump ha cambiado de opinión sobre España, claro, pero Trump ya sabemos que va, en fin. Y ha dicho que fantástico Trump, ¿eh? Claro, al final ha dicho, España, claro, genial. Lo digo por todos estos. El ala, ¿no? Pues eso. Que enaltecen el soberanismo de quién, del tío que nos está entregando todo de pies y manos. Es acojonante, es un negocio político y económico para Sánchez. Nada más, por cierto, España, para el que no lo sepa, es el país de los grandes países, digamos, productores de armamento y tal, es el que más ha crecido en los últimos años en producción, ¿eh? Sí, Casi señor. un 30% de la producción de armamento. Pues, en el nombre de este sujeto que es pacifista, que apoya todas las causas del amor, la paz, los niños y todo esto, y que quiere defendernos de la pornografía Y infantil. con participación muy importante en ese crecimiento de Santa Bárbara. Hombre, claro. ¿Y de claro, quién es por Santa Bárbara? Por supuesto, de los grandes fondos de inversión que son De General Dynamics, que es Exacto. que joder, todo es una gigantesca impostura. Sois una banda, sois una banda. Y son los mismos que están detrás de la inversión en la industria armamentística norteamericana, europea, detrás de Rheinmetall y detrás de toda esta gente, que es un negocio, que lo de Rusia es un negocio, no por parte de los rusos, que tendrán el suyo. Solo una cosa, Pedro, antes. Ahora, todo esto no lo decimos solo para protestar, que también porque es muy sano, sino porque usted se haga idea de la irresponsabilidad global de la cuestión. O sea, lo que hay al otro lado es un país menesteroso, porque Rusia es un país menesteroso, que solo tiene espacio y misiles nucleares. Y tiene un montón. Entonces, y se le está llevando a una situación en la que, recibiendo ataques continuamente de un enemigo que todo el mundo sabe que no es ese enemigo, sino que son los europeos que le financian, y los americanos también, a través del espacio aéreo de países de la OTAN, y lógicamente se plantea, bueno, pues al final, ¿qué hago yo con el cohete este? Pues te lo tiro. Pero que claro, ¿cómo no se lo va a plantear allí? En fin. Bueno, mencionaba Fernando la empresa Santa Bárbara, propiedad de una empresa más grande norteamericana. Oye, que os habéis olvidado de Indra. No, empresa española. No, para nada. Y acordaos de que hace unos días salió que el Consejo, no sé si era el Consejo de Administración o el Gobierno español, que tiene participación en Indra a través de la SEPI, quiso meter a un tal José Luis Rodríguez Zapatero como consejero áulico, consejero especializado para Iberoamérica. Al final el nombramiento no se hizo porque los consejeros independientes esta vez cumplieron su objetivo y se opusieron. O sea, pero Indra es una de las vías por las que esa banda que has mencionado, Fernando, pretende enriquecerse y lo está haciendo. Y otra noticia que no viene de Rusia, que viene de Rusia y que aquí apenas se está dando, va en la línea de lo que has dicho, Javier, de cómo se le está chinchando a los rusos, cómo se les está poniendo en una situación en la que pueden reaccionar de una manera imprevista, que se está deseando por parte de esas oligarquías europeas y norteamericanas. O sea, Ucrania está lanzando oleadas de drones contra las refinerías rusas. La última ha alcanzado la mayor refinería del país, en Omsk, ya en Siberia, 2.500 kilómetros de distancia de la frontera. Pasó Miguel Strogoff. Y exactamente. Iba a decir eso. Camino de Irkutsk. Camino de Irkutsk, sí. Antes de que le aplicaran el Knut. Ahí estaba, el látigo aquel. Bueno, a la madre. Y lo cegaran. Sí. Y esto está afectando... Pero lloró, entonces ahí ya se le quedó. O sea, los drones son el arma que ha revolucionado la guerra entre Ucrania y Rusia, que está sirviendo tanto a Moscú y a Kiev, a Zelensky y a Putin, para matar civiles y para atacar la industria ajena. ¿Y qué va a hacer de Rusia en un momento en el que no pueda exportar petróleo y gas natural? ¿Se va a quedar de brazos cruzados? Yo creo que no. Vamos a ver, mi apuesta personal es que cuando estén ya todos los negocios en marcha y suficiente dinero público, porque es público, invertido en reactivar la industria de defensa y por tanto la máquina económica más o menos, de repente Rusia va a dejar de ser un enemigo. Sí. O va a bajar mucho el diapasón. Pero mientras tanto, la situación que se está viviendo a mí me parece de una irresponsabilidad absoluta. Más que nada porque nosotros además tenemos enemigos objetivos, a los que estamos forrando a dinero, que es Marruecos.
Por ejemplo. Y es el único país que nos acosa en el territorio. Ingleses aparte. Por cierto, que hay que volver a lo de Gibraltar. Están haciendo un muro los gibraltareños. ¿Se acuerda usted? Una frontera que desaparece, una verja que no sé qué. Por mis pelendengues. Están haciendo un muro, pero de bloques. Oye, que la semana que viene entra en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, en el que España lo ha negociado. O sea, la Unión Europea ha dejado a España negociar ese acuerdo que, como dices tú, hace un desmantelamiento aparente de la verja. Sí, señor. Pues ya lo contamos aquí. Vamos a volver a insistir en el tema gibraltareño. Que nos queda un minuto, Raquel. Bueno, pues habrá que irse fuera, por lo menos. Bueno, a ver lo que pasa. Goles con Parrado. Bueno, y los goles de la próxima final del Mundial van a ser en Marruecos. Sí, ese tema es divertidísimo. Hay que bajarse de ese Mundial. Que lo hagan ellos si quieren. Eso es. Don Jesús García Conde, don Pedro Fernández, don Fernando Paz. Mil gracias a los tres por estar allí y a ustedes. Y nosotros el lunes que viene, más gatos. Ahora, Goles con Parrado, que hoy además es un día que hay que escucharle.